Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la evaluación vocal, específicamente sobre el tema de la anamnesis y las pautas de autoevaluación. A modo de definición vamos a decir que la evaluación vocal corresponde a una serie de procedimientos para determinar el estado de la voz y los soportes de la voz en un sujeto. Esta evaluación comprende, a grandes rasgos, una entrevista o anamnesis, una evaluación perceptual, una evaluación instrumental y una autoevaluación. Los objetivos de la evaluación vocal son los siguientes. Primero vamos a evaluar para determinar la presencia o ausencia de una alteración de la voz. Es importante separar ambos aspectos porque muchas veces van a haber pacientes que van a llegar porque efectivamente tienen una disfonía, mientras que de repente van a llegar otros que su voz en la evaluación se escucha perfectamente normal, pero tiene sintomatología de fatiga vocal o tiene algún elemento que está perturbando su desempeño vocal habitual. Esto es muy común en los usuarios profesionales de la voz, que claramente en voz hablada común y silvestre no tienen grandes dificultades, pero cuando tienen que llevar su voz un poco más al límite, un poco más exigirla un poco más, se van dando cuenta de algunas limitaciones. Por otro lado, también podemos determinar aspectos deficitarios dentro de un trastorno o una voz normal. O sea, dentro de la evaluación nosotros vamos a ver muchos aspectos y en eso nos vamos a ir dando cuenta que ya sea una voz patológica o una voz normal, van a tener ciertas deficiencias, va a haber cosas que esa persona no está haciendo de manera correcta y sobre esas nosotros vamos a tener que trabajar. Por lo tanto, el objetivo de esta evaluación vocal es determinar también los objetivos de la intervención. ¿Qué voy a trabajar con este sujeto? Si yo no lo he evaluado, difícilmente me voy a dar cuenta de las carencias que tiene y que por lo tanto yo tengo que empezar a trabajar en ello. Y por último, para seleccionar los programas terapéuticos a aplicar, ya sea una reeducación de la voz, una rehabilitación o el establecimiento de una técnica vocal adecuada, ¿sí? La reeducación se refiere a todas las alteraciones de origen funcional, ya sea las funcionales u orgánicas de base funcional, donde es claramente una fonación inadecuada, patrones fonatorios inadecuados los que nos llevan a la aparición de la disfonía, y la rehabilitación es cuando de manera orgánica generalmente aparece algún tipo de trastorno, algún tipo de alteración en la cuerda vocal, por ejemplo, una parálisis o por ejemplo un cáncer, donde no vamos a lograr una voz completamente normal, pero sí le vamos a enseñar a este paciente a generar una voz que sea funcional. Y por último, la técnica vocal, que en la gran mayoría de los casos son personas que no tienen alteraciones de la voz, pero sí, como mencioné anteriormente, hay algunos elementos dentro de su exigencia vocal que claramente están deficitarios y ellos necesitan trabajar y mejorar. Vamos a comenzar con la anamnesis. Me gusta siempre hacer hincapié en esto y no sé si se los he mencionado anteriormente, pero una buena anamnesis constituye el 50% de un diagnóstico acertado. Una anamnesis bien hecha, ya con todos los elementos que debería tener, incluso uno siendo creativo y diciendo, a ver, si pasa esto, a lo mejor pasa esto otro y no está en mi pauta, pero a mí se me ocurrió y lo voy a preguntar, ¿ya? Todas esas capacidades, ya que se basan en el conocimiento de la eufonía, ya de la fisiología de la fonación, a ustedes les dan muchas herramientas, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago una entrevista bien acuciosa, voy a tener ya el 50% de lo que podría ser esta disfonía. Claramente, nosotros lo vimos en la clase anterior, vamos a necesitar necesariamente, valga la redundancia, el tener un examen otorrinolaringológico, obviamente, para saber qué está pasando, ¿sí? Pero de todas formas, ya podemos ir orientándonos hacia, ¿ya? Eso no quiere decir que sea algo que sea rotundo, ¿sí? Pero si yo tengo ciertas características, ya y eso, los tipos de patologías los van a ver ya el próximo semestre en la asignatura de evaluación y diagnóstico vocal, se van a ir dando cuenta que las patologías tienen diferencias entre ellas, ¿ya? Y no solamente visual, no es porque hay una alteración en la cuerda o no, sino que en el establecimiento de la patología, en las características de la patología, todo eso nosotros nos va orientando a, esto podría ser esto, y esto otro podría ser esto otro. Un juego que nos gusta mucho hacer a los ya fonoaudiólogos que nos dedicamos al área, unos cuantos años, es jugar a adivinar.
¿ya? No, uno no lo hace con el paciente, obviamente, pero llega el paciente, uno hace la entrevista completa, la evaluación completa, uno mira esa evaluación y esa entrevista y dice, a mí me tinca, pa' callado, pa' uno, a mí me tinca que son nódulos, me tinca que son nódulos. Y después llega el paciente con su examen médico y eran nódulos y uno por dentro tiene una fiesta. Ya dice, oye, que soy bacán, que tengo buena oreja. Y no va todo en la buena oreja, sino que va que la mitad de toda la información, de toda la evaluación, fue en la anamnesis. Y eso a mí me orientó a tener una hipótesis diagnóstica. Bueno, la anamnesis entonces corresponde a una serie de preguntas con el fin de recabar el mayor número de información desde el usuario. El clínico debe poder guiar esta entrevista de modo de conseguir información relevante. A veces, yo creo que se los han mencionado en otras asignaturas, el paciente se va por las ramas y nos empieza a contar cosas que en realidad no tienen mucha relación, ¿sí? Y obviamente uno tiene que saber redirigir las preguntas para que el paciente no se nos vaya por las ramas, ¿ya? Y además tenemos que estar sumamente atentos a la información que vaya entregando el sujeto, ¿ya? Porque toda la información que él vaya entregándonos a lo mejor nos da señales para ir profundizando en alguno de los elementos que él nos va relatando. Por ejemplo, si un paciente nos va comentando, en toda la anamnesis salen esas preguntas, si, no sé, por ejemplo, que estuvo en tratamiento psicológico. Ya, entonces nosotros preguntar, ¿ya el tratamiento psiquiátrico tuviste? Sí, no sé cuánto, en tanto tiempo. Ya, ok. ¿Estabas con medicamentos? Sí, con este y con este otro. Y no le vamos a preguntar si está de alta, no le vamos a preguntar si sigue con tratamiento psicológico, no le vamos a preguntar si tuvo algún tipo de recaída, ya, porque todas esas cosas son importantes. A lo mejor ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver? Hay un tipo de disfonía que se llama disfonía psicógena y que está dada justamente por conflictos psicoemocionales, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que estar súper atentos, ¿ya? Como ya les comenté anteriormente, el conocimiento de la fisiología de la fonación es fundamental para la aplicación de este tipo de entrevista y ustedes ya tienen esas bases para poder hacerlo. Ustedes saben cómo funciona normalmente la laringe y qué es lo que debería pasar. Y también tienen claras las influencias que tiene el cuerpo sobre, digamos, la fonación. Saben lo que es el soporte, saben lo que corresponde a la fisiología propia de la fonación, qué pasa en las cuerdas vocales y por lo tanto ustedes ya manejan cuál es la normalidad y pueden inferir a través de esa información qué es lo que el paciente pudiese estar haciendo mal o algún elemento que pueda estar contaminando una correcta producción de la voz. Existen muchos tipos de anamnesis, valga la redundancia, tipo, ya la que nosotros le vamos a llamar pautas. Ahora, son orientaciones, chicos, ya son orientaciones de preguntas. No quiere decir que estén súper estandarizadas y que todos tenemos que hacer lo mismo, de hecho no. ¿Ya? De hecho, yo misma trabajo con el PEVO, que es el Protocolo de Evaluación de la Voz Hablada, que es de la Universidad de Chile, pero también agrego de mi cosecha, porque de repente el PEVO está más que nada dirigido a voz hablada general, no profesional, y uno tiene que empezar a picar un poquito más fino, ¿ya? A hilar un poco más fino, a preguntar otras cosas que a lo mejor en el PEVO no están, ¿ya? Y obviamente ahí hay que ponerle un poco de más del talento propio. ¿Sí? Ustedes dirán, hoy, pero qué difícil, ¿cómo se me va a ocurrir? No, porque en realidad la pauta del PEVO que ustedes van a manejar, ya sea en sus prácticas curriculares o en el internado clínico, corresponde a un PEVO que ya está modificado, ya tiene más claves, ya tiene más preguntas, tiene elementos que han sido agregados, anexados, ya para poder, digamos, orientar aún más no solamente la entrevista, sino que también todo el procedimiento vocal, ¿sí? Obviamente en la anamnesis debemos asegurar la confidencialidad de la información, ya sobre todo cuando se trata de preguntas sobre el estado psicoemocional y consumo de sustancias, ¿ya? De todas maneras, toda la evaluación vocal es estrictamente confidencial
y la información relevante es aquella que va a ser incluida en el informe fonoaudiológico. El informe fonoaudiológico se le pasa al paciente y también se envía al médico o se le envía al médico a través del paciente, ¿sí? Pero son documentos confidenciales, ¿sí? No es para decir, hoy mira lo que tenía Juanita, hoy mírate lo que tenía Pedrito. No. Obviamente uno discute las anamnesis con sus estudiantes en el contexto de práctica, ya, por ejemplo, o puede sacar algunos ejemplos, obviamente resguardando siempre la confidencialidad del sujeto, ya puede inventar también si quiere anamnesis para trabajar con sus estudiantes, ya, pero nunca decir el nombre, ni el apellido, ni dónde trabaja, ni ninguna de esas cosas, ya, porque lo más importante es la confidencialidad, ya, cuando uno está trabajando en preclínicas, prácticas curriculares o en internado, uno se adhiere como estudiante y como docente al código de ética, y el código de ética respeta, obviamente, la confidencialidad. ¿Qué elementos vamos a recabar en esta entrevista? Primero, los antecedentes personales, ¿ya? Los antecedentes mórbidos, entrenamiento vocal previo, antecedentes vocales como la historia de la enfermedad, la sintomatología y los factores predisponentes, y también la apreciación del usuario respecto a su voz. Los antecedentes personales son toda aquella información respecto a la identificación del sujeto. El nombre completo, fecha de nacimiento, edad, el género, si es masculino, si es femenino o está en proceso de reasignación. Esto es importante porque de repente podemos encontrarnos ya con una persona que es transgénero y que nosotros la vemos ya y nos parece físicamente una mujer, nos habla y nosotros descubrimos que su voz es masculina, ¿ya? Por lo tanto, también ahí nosotros entendemos que el propósito de la visita de esta persona a nuestra consulta es para hacer un cambio de voz que sea más, digamos, más cercana y que la identifique ya dentro de su género, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener eso sumamente claro, ¿ya? Los datos de contacto, obviamente. Yo les voy a contar una talla que me pasó a mí. Una vez yo estaba en la consulta, ¿ya? Iba para la consulta, y en eso que voy entrando al edificio de la consulta, me pillo con la secretaria que viene saliendo. Y yo le digo, ¿y usted dónde va? ¿Va a comprar algo? Me dice, ay, tenía paciente. Yo le dije, sí, estaba en el cuaderno. La cosa es que yo subo ya al edificio con la secretaria, hasta ahí nomás le llegó la gracia que parece que quería ir al cine o alguna parte así. Tuvo que entrar, o sea, igual me dijo, o sea, es que me puedo ir antes porque tengo un compromiso, claro, ándate antes, no hay problema. Y ahí yo me quedé esperando a la paciente. Ya la paciente llegó, ni un problema, la atendí. Pero ¿qué hubiese pasado si yo, porque ese día yo llegué antes, qué hubiera pasado si yo hubiera llegado justo a tiempo y no hubiese estado la secretaria? ¿Cómo contacto a mi paciente? ¿Cómo lo contacto? Ya, por lo tanto, uno tiene que tener un registro de los datos del paciente. Claro, yo me confié, obviamente, en que la secretaria tenía todos los datos para llamarla por cualquier cosa. Ya ahí aprendí yo sabiamente a que no tenía que dejar los temas de contacto en la oficina. Ya no tenía que dejarlos ahí, sino que yo tenía que tener mis datos de mis pacientes guardados en mi celular o en el correo electrónico o lo que fuese, ya para poder ahí estar atenta por si lo necesitaba contactar de manera personal. Ya, información respecto a la dedicación laboral. Esto también es importante, ya nos va a decir mucho de la carga vocal de nuestro paciente. Vamos a primero preguntar sobre la escolaridad o profesión, ¿sí? U oficio, ya más que nada para saber a qué se dedica, ¿sí? La actividad actual laboral de nuestro usuario, porque a lo mejor esta persona es profesor de matemáticas y uno dice, ah, debe estar trabajando en un colegio, y a lo mejor no, a lo mejor es un investigador de una universidad y no tiene nada que ver con atención de estudiantes, ¿sí? También vamos a preguntar la jornada laboral en horas y no solamente relativa a la carga vocal, sino que también a la carga de estrés laboral, que nos vamos a dar cuenta después
que es un factor predisponente a tener disfonía. Y por supuesto el lugar de trabajo, ¿ya? Si la acústica es buena, si tiene mucha polución, si está expuesto a cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Vamos a recabar también información relativa a la demanda diaria en horas, con respecto a el uso de la voz, ya sea voz hablada, voz proyectada es la que uno utiliza cuando va a hablar frente a un público, ¿ya? Si esta persona canta, si grita o si usa el teléfono como la gente de los call centers o videoconferencia que ahora está tan en boga producto del tema de la cuarentena por COVID. Otras actividades también que vamos a preguntar que pueden implicar un uso de la voz o también una sobrecarga corporal. Por ejemplo, deportes en equipo, ¿ya? El fútbol, el básquetbol, el voleibol, donde la gente grita, habla a gritos con sus compañeros de equipo. Le grita al equipo del otro lado, ¿ya? Muchas veces hacen esfuerzo, yo no sé, en el tenis se han fijado que hacen ¡oh! 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 No hay necesidad de hacer eso, claramente. Pero eso ya va siendo un golpe glótico, va siendo una carga vocal. La danza, si bien no es un elemento que tenga una sobrecarga directa sobre la voz, sí sobrecarga un poco el cuerpo y además va a depender del tipo de danza, porque hay danzas en las cuales también se canta, ¿sí? Entonces tenemos que ser bien aguja ahí. Levantamiento de pesas. Pasa un poco lo mismo que en el otro tipo de deporte. Cuando la gente levanta las pesas hace entonces estoy activando el sistema de esfínter, ¿ya? Para generar la fuerza, el esfínter, digamos, de laringe para poder generar este aumento de trabajo en la cincha abdominal, pero por otro lado estoy haciendo la fonar porque hago doble pega. Entonces ahí obviamente puede dañarse un poco la laringe, se puede sobrecargar. Otros elementos también es si esta persona actúa, ya sea de manera profesional o en un taller, o si realiza stand-up, ¿ya? Todo eso implica estar frente a un público. Otro tipo de actividades que antiguamente no se consideraban, pero ahora obviamente hay que volverse más moderno, son los videoblogs, ya estos los videos de YouTube, que muchas veces no tienen una buena ganancia acústica, ya, o el lugar donde están grabando no está bien, digamos, silenciado y por lo tanto tiene que alzar mucho la voz la persona. Lo mismo con los podcasts, entre otros, ya. Y obviamente lo que nosotros vayamos consignando. Siempre es importante preguntarle al paciente qué otras actividades realiza en su tiempo libre que puedan ser relativas a un deporte o relativas al uso de la voz. Es importante también preguntar el motivo de consulta. Y en realidad la pregunta no solamente va enfocada al tipo de trabajo que vamos a realizar, sino también a la receptividad del paciente. Por ejemplo, motivo de consulta, ay, que sabes que estoy súper difónica, ya, tratamiento, ya. ¿Sabes qué? Me cuesta llegar a los agudos cuando estoy cantando, ya, técnica vocal. Pero puede ser que este paciente, como una vez me pasó a mí en la consulta, me han pasado muchas cosas en la consulta y esa es la gracia del ejercicio de la profesión. Llega una mamá con su niñita, la niñita tenía como 8 años, y me dice, vengo, el otorrino me mandó evaluación. Ya le dije yo, la mamá era súper difónica, la niñita también. Entonces le digo, ¿para ti? No, para mi hija. Ah, ya, le dije yo. Y le empecé a preguntar cosas y todo. Y cuando llego al motivo de consulta le digo, bueno, más allá de lo que te dijo el otorrino, ¿por qué consultas, digamos, hay alguna necesidad especial, alguna característica que tú veas en tu hija que le complique esto de la voz? No, me dice, lo que pasa es que el otorrino vine por una otitis y el otorrino me dijo, hoy pasaron del fonoaudiólogo porque tu hija es súper difónica, pero la verdad es que a mí no me complica. Y en el colegio nunca me han dicho nada. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la adherencia a la terapia va a ser pésima. Porque para la mamá no es un tema, para la niñita no es un tema y nadie le ha dicho que la niñita es disfónica y en el colegio tampoco le dicen nada. ¿Ya? Entonces uno evalúa y toda la cuestión, le dice al paciente, ¿sabes qué? Habría que hacer una terapia, sería bueno que el otorrino también le hiciera, porque uno le pregunta, ¿le hicieron el examen de la naso, que es la camarita que se introduce por la nariz?
No, no se lo he dicho, ya deberían hacérselo para ver, porque es raro tener una disfonía en un niño tan chico, entonces que para ver qué es lo que está pasando, que no llegan nunca más porque no están ni ahí. No voy a mentir, ¿ya? Es así. Entonces es importante también el motivo de consulta para ver el grado de compromiso que va a tener ese paciente. Ya uno igual lo puede convencer, ya, porque obviamente si uno escucha a una persona difónica, uno quiere mejorar eso, ya es como parte inherente del fonoaudiólogo de voz, y en realidad de todos los fonoaudiólogos, todos tienen esa cosita como, ay, cacharle la voz a este, ¿por qué no lo veis tú? Y eso me lo dicen mucho a mí, me cachaste la voz, ¿por qué no lo veis? Colega, ¿ya? Pero obviamente si a esa persona no le importa la voz, ya la reticencia al tratamiento va a ser súper alta, súper alta. Y ahí un trabajo de uno es impresionante y también las posibilidades de que uno se frustre porque el paciente no cena en la casa, porque en realidad está por compromiso, que son los que nosotros le llamamos los pasivos, así le llamamos a ese tipo de pacientes, que en realidad va porque le dijeron y en realidad no está ni ahí. ¿Ya? Por lo tanto, hay una labor importante que realizar ahí uno como terapeuta. Bueno, vamos a preguntarle también si tuvo evaluación otorrinolaringológica, ya cuál es el diagnóstico, el modo que le evaluaron, ya porque puede ser, como ustedes vieron en la clase pasada, puede ser por espejo, puede ser por óptica rígida, puede ser por naso, etcétera, ¿ya? Y el nombre del médico, y no es porque yo quiera ir a decirle al médico, oye, este examen no me gustó, no, no va por eso, sino porque a lo mejor yo voy a tener que contactarme directamente con él, ¿ya? En general, los médicos dicen, ya, vaya al fonoaudiólogo. Hay algunos que trabajan con fonoaudiólogos fijos, ¿ya? Pero muchas veces este fonoaudiólogo fijo, por ejemplo, no trabaja por FONASA, por darles un ejemplo, o no tiene convenio con Talizable. Entonces ahí el paciente va a ir a buscar otro fonoaudiólogo. O otorrinos que no trabajan con ningún fonoaudiólogo en particular, ¿ya? O le dicen, mira, me gusta este y este fonoaudiólogo. Puede elegir entre alguno de estos cuatro, por darles un ejemplo, ¿ya? O el usuario llega, ¿ya? Hoy que, ¿sabes qué? Te busqué en internet y me di cuenta que tú estás en Doctoralia y tú eres de voz, así que te vine a ver. Ah, ya, mira, aquí está el examen otorrino, que me dijo que tenía que tener fonoaudiólogo, bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si yo no conozco al médico, porque puede ser perfectamente que uno no lo conozca, y supongamos que yo tengo 10 sesiones con el paciente, que es lo normal, y este paciente, o lo que me dijo el otorrino, 10 sesiones, hago 10 sesiones y este paciente no tiene ningún tipo de mejoría, ya entonces yo ahí tengo que comunicarme con el médico, decirle, mira, ¿sabes qué? Hice esto y esto otro, ¿ya? Paciente no mejoró, sería ideal que volviera a hacerle una naso, ¿ya? Y me dice, sí, sí, ok, bla, 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 ¿ya? Se le hace nuevamente la naso y supongamos que no, que había algo súper chiquito. Por ejemplo, le hizo una naso y ahora le va a hacer una videoestroboscopía porque quedó con la duda. Y ahí se ve que hay una alteración súper chiquitita y bla, 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 bla. Entonces dice, ya, ok, ¿sabes qué? Voy a tener que operar. Me llama, voy a tener que operar. Ok, opere. Después me lo manda de vuelta. Y así. Porque eso es por eso que es importante esos datos. ¿Ya? Y antecedentes familiares de disfonía. Esto es sumamente relevante, sobre todo en los niños, porque los niños tienden a imitar al patrón de referencia, la figura de apego más importante. ¿Ya? Por lo tanto, podemos tener un niño que no tenga nada en su laringe, pero absolutamente nada orgánico, y que de repente empieza a ser disfónico. Y me acuerdo que una vez una profe me contaba esta historia, que el niño era difónico, pero era una niñita, súper difónica. Y en la familia nadie era difónico. Y resulta que la profesora del colegio de la niña admiraba profundamente a su profe y le encontraba súper bacana a su profe, pero la profe era difónica. Y la niña empezó a imitar a la profesora en la voz difónica porque encontraba que la profesora era tan bacana y se hizo como un vínculo súper bonito con su profesora, pero tenía este lado vocal involucrado. Así que para que vean que hay cosas bien simpáticas con respecto a la voz. Bueno, con respecto a los antecedentes mórbidos, tenemos que preguntar sobre la presencia de patologías que impactan a la voz de manera directa o indirecta, ¿ya? Y acá ustedes se van a sorprender porque hay una cantidad, si ustedes están mirando ahora no solamente me están escuchando, sino que también están mirando la clase, se van a dar cuenta que hay una cantidad enorme y no son todas, ¿ya?
Primero vamos a ver las alteraciones de la articulación temporomandibular, ya los saltos de ATM, el bruxismo, etc. Ya todos esos están provocando una sobrecarga de la musculatura, sobre todo la suprayoidea, ¿ya? Y por lo tanto podemos tener una contractura, ya una hipertonía de la zona supraglótica, y eso implica obviamente, como ustedes ya lo saben, o sea, suprayoidea, y eso ustedes lo saben, que genera un ascenso del yoides y por lo tanto un ascenso de la laringe, y por lo tanto esta laringe va a estar en alta enfonación, y al estar alta enfonación lo más probable es que tenga una sobrecarga también de la musculatura intrínseca, y por lo tanto puedo estar en presencia de una sobrecarga que puede provocar o no una disfonía. Interesante. Alteraciones odontológicas, alteraciones de mordida, por ejemplo, uso de frenillos, ¿ya? Sobre todo las alteraciones de mordida, esas son bien importantes porque se producen compensaciones musculares, ya para poder paliar un poco estas alteraciones de mordida, y por lo tanto puede haber una sobrecarga de la musculatura suprayoidea. Alteraciones de columna, ya cifosis, hiperlordosis, escoliosis, que nos llevan a perder el equilibrio de la postura. Por lo tanto, pueden afectar a la correcta, digamos, carga muscular y también a la ventilación. Por otro lado, tenemos el reflujo gastroesofágico y el reflujo faringolaringio. El gastroesofágico es que el ácido sube hasta el esófago, ya desde el estómago, y el faringolaringio corresponde a ese reflujo que sigue subiendo y llega hasta la faringe, ya incluso se puede sentir en la boca, ya, y este reflujo pasa a quemar ya la zona posterior laringea, ya porque sube este reflujo hasta la faringe y cae un poquito hacia la laringe, ¿sí? Afecciones rinosinusales como la sinusitis y la alergia. Ya la sinusitis es una infección, ¿ya? Y por lo tanto al caer, al tener descarga posterior, cuando cae ese moco por la pared posterior de la faringe, puede llegar a infectar también la zona de la laringe, ¿ya? Y las alergias, si ustedes piensan, las alergias es una irritación, ¿ya? Que se produce en la vía respiratoria superior, ¿ya? Y por lo tanto genera más mucosidad, ¿ya? Mayor sensibilidad, y por lo tanto los pacientes que tienen alergia generalmente también tienen mucha producción de mucosa a nivel de la laringe y mucha picazón, y están todo el rato ya no solamente porque tienen presencia de mucosidad y la aclaran, sino que también por la picazón. Vamos a ver también afecciones de la vía respiratoria inferior como el asma, ¿ya? Y en el asma en general es por el tema de los medicamentos que se utilizan para el asma, ¿ya? Que pueden resecar las cuerdas vocales, la bronquitis o las bronconeumonias, sobre todo si son a repetición o si están muy cercanas a la aparición de un cuadro difónico. Ejemplo, voy a hacer bien de cerca la recomendación. Yo han sido unos 4 años atrás, más o menos, o más, tuve un cuadro de bronconeumonía y estuve con mucha tos. Y obviamente yo dije, si estoy con bronconeumonía, voy a estar difónica, es una cosa de lógica, porque estoy tosiendo todo el rato, la tremenda sobrecarga, todo inflamado, si hablo obviamente estoy difónica, es lógico. Pero ¿qué fue lo que empezó a ocurrir? Que yo ya tenía superado el cuadro broncopulmonar y no se me mejoraba la disfonía, no se mejoraba. Ya habían pasado 10 días de que ya había terminado con la tos y yo seguía difónica. Ustedes comprenderán que yo estaba en ataque de histeria. Pero dije, Dios mío, estoy difónica, no sé qué. ¿Qué hice? Lo primero que hice, obviamente, ir al otorrino, porque no me iba a quedar así como, voy a hacer un ejercicio de esto. No, al otorrino al tiro. Me hicieron la naso y vieron que efectivamente estaba con una sobrecarga, que estaba con patrones de tensión muscular, y que obviamente era porque yo había estado tratando, que tenía que hacer clases y todo, tratando de seguir hablando ya y haciendo clases cuando tenía una laringe súper sobrecargada ya por el hecho de haber estado tanto tiempo con tos. Por supuesto, uno no se hace autoterapia. Fui donde mi fonoaudióloga, ¿ya? Tengo una fonoaudióloga de voz, créanlo, ¿no? Fui donde mi fonoaudióloga, y mi fonoaudióloga con el examen dijo, vamos a hacer esto, otro.
y me dio una pauta de higiene vocal súper estricta, súper estricta y otros elementos más y en una semana yo ya no tenía disfonía. Esa es la magia del fonoaudiólogo, ¿ya? Obviamente está de base que yo manejo todo el tema, obviamente, ¿ya? Pero claramente era súper manejable el tema, ¿sí? El EPOC también es importante porque tenemos menor capacidad respiratoria, obviamente, y porque ese paciente claramente tiene un historial de inhalación de sustancias, ya sea donde trabajaba, ¿ya? O por contaminación de algún tipo, o porque fumaba, que esa es la mayor razón por la que haya EPOC. Y también la presencia de fibrosis quística, que también limita la ventilación. Hipoacusia, propia o de algún familiar con el que viva. ¿Ya? Espérenme un segundo. Mi perro que me estaba rascando la puerta. Ya. La hipoacusia en una persona, sea una hipoacusia moderada, una leve, ya son personas que obviamente tienen comunicación oral, o sea, comunicación verbal, oral, ¿ya? Pero muchas veces el aparataje inadecuado ya o que no ocupen audífonos puede llevar a que haya una descompensación de los parámetros vocales. Ya utiliza la voz demasiado fuerte, demasiado suave, en un tono que no corresponde y por lo tanto eso puede ocasionar una sobrecarga a nivel laringio. Pero por otro lado, el vivir con un familiar que tenga hipoacusia, por ejemplo, con un abuelo, ¿ya? Y que uno le hable al abuelo y tenga que hablarle fuerte. Y eso obviamente es una sobrecarga. Y no le va a dejar de hablar al abuelito porque no, qué feo. Ya. Alteraciones hormonales, ya nosotros ya lo vimos, ya lo vimos cuando hablamos de la evolución de la voz a lo largo de la vida y ya sabemos que el mayor potenciador de todos los cambios en el cuerpo son las hormonas, ¿ya? Por lo tanto, cualquier desequilibrio hormonal puede estar a la base de una alteración de la voz, ¿ya? Más importantes, por supuesto, aquellos que tienen que ver con alteración de la cantidad de hormonas sexuales secundarias, ¿ya? Que pueden, por ejemplo, dar como conclusión una no muda vocal, por lo tanto, una puberfonía de origen orgánico. Las alteraciones neurológicas, por supuesto, todas las del sistema nervioso central, por ejemplo, ELA, Parkinson, Corea, Huntington, etcétera, o incluso alteraciones, digamos, neuronales que tienen que ver con la segunda motoneurona, como puede ser el tema de la miastenia gravis, ya esta miastenia gravis que se genera, digamos, a nivel muscular entre la segunda motoneurona y el músculo, esta incapacidad de recibir el estímulo nervioso y por lo tanto se genera una paresia o una parálisis. ¿Ya? Antecedentes mórbidos con respecto al consumo de medicamentos, ¿ya? Y esto es importante, recetados o automedicados. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de medicamentos que tienen diferentes tipos de impacto sobre la voz. Yo ya les había mencionado que, por ejemplo, para el asma, algunos tipos de broncodilatadores, más bien antiguos, no tan modernos, generaban una resequedad a nivel de las cuerdas vocales, ¿ya? Y de hecho se veía mucho el tema de micosis en la laringe producto de este tipo de inhaladores. Ya no se utilizan prácticamente, pero uno nunca sabe, ¿ya? También, por ejemplo, los antidepresivos, sobre todo los que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, producen una resequedad a nivel de las mucosas. ¿Ya? Generalmente dicen que se seca la boca. Es que no solamente está seca la boca, la garganta, las cuerdas vocales y así sucesivamente. Importante también preguntar si se automedica, ¿ya? Sobre todo si estamos frente a personas que tienen reflujo, porque el medicamento del reflujo no es para siempre, se crea una especie como de saturación, de repente ya si siguen tomando eso ya tampoco es muy efectivo, entonces por lo tanto hay que tener ojo con los medicamentos, con la automedicación, ¿sí? Por ejemplo, personas que, no sé, se ve harto en los niños, que los papás hace una tos el niño y al tiro, salbutamol, ¿ya?
como ese tipo de cosas. O la gente que toma antiácidos, o los que tienen problema al estómago o un problema a la piel y empiezan a tomar medicamentos porque sí. Ya, igual importante también señalar las vitaminas que tomen, etcétera. ¿Ya? O también si tienen estos medicamentos naturales, por ejemplo, eh, se me fue la palabra, esto aerosol, no es aerosol, pero que se tira uno en la boca con propóleo. 100% alcohol o 99% alcohol, 1% propóleo, ¿ya? Por ejemplo. Pésimo. Cirugías que haya tenido el paciente, cirugías que impliquen la intubación, ¿ya? Porque la intubación, me imagino que ustedes ya algo habrán escuchado por el tema del COVID, y de hecho salió un reportaje súper interesante en The Clinic que habla Rodrigo Tobar, que es un fonoaudiólogo del área adulto, y él comenta sobre los efectos que tiene la intubación prolongada sobre las cuerdas vocales y la laringe en general, no solamente para el tema de la fonación, sino que también para la deglución, ¿sí? Una intubación prolongada genera una atrofia, puede incluso, si ha sido demasiado de emergencia, en el caso que haya sido un accidente, por ejemplo, que haya requerido intubar, puede haber sido con gran fuerza, y puede haber pasado a llevar un aritenoides, no se va a caer y lo vamos a perder, pero sí podría haberse producido una luxación o una subluxación aritenoidea, ¿ya? Incluso a veces se pueden generar pequeñas cicatrices, ya por las intubaciones. Así que ahí hay harta pega, porque es un proceso largo, ¿ya? Con respecto a los accidentes, lo mismo que les comentaba, también accidentes que hayan tenido con latigazos, ya esto cuando choca un auto y la cabeza se va hacia adelante y hacia atrás, eso se llama latigazo. Y estos latigazos cervicales obviamente van a tener una respuesta tensional no solamente en la zona cervical, sino que en toda la zona de la musculatura del cuello. Tratamientos fonoaudiológicos previos, ya sean tratamientos de voz anteriores u otros tratamientos de tipo alteraciones de la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente, no sé, pues llega un paciente medio difónico, un viejito, y empieza a contarnos que estaba difónico, que bla, 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 bla. Y uno dice, hacer una presbifonía, no, pues el caballero no nos contó nada que había estado con disfagia porque lo habían operado de no me acuerdo qué cosa. ¿Ya? Entonces hay que ir sacando bien la información. O también sucede que hay pacientitos chiquititos, ya que han estado en fonoaudiólogo, por ejemplo, por dislalias, ¿ya? Igual es importante conocer porque puede haber algún tipo de sobrecarga muscular o han estado por tratamientos odontológicos o por ejemplo, degluciones atípicas. Ya las degluciones atípicas tienden a generar descompensaciones musculares. Y también importante tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Ya, obviamente yo ya les comenté que existe un tipo de disfonía que está muy relacionada con el tema del manejo psicoemocional. Podemos ver, bueno, diferentes tipos de alteraciones de la voz en pacientes psiquiátricos, ¿ya? Incluso en pacientes que ni siquiera tienen un diagnóstico psiquiátrico, sino que son personas que están con estrés, ¿ya? Y están en tratamiento psicológico por estrés, ¿ya? Sin ningún tipo de diagnóstico psiquiátrico, insisto, pero que ese estrés merma su calidad vocal. ¿Por qué? Porque está tenso. Por otro lado, tenemos que preguntar sobre el entrenamiento vocal. ¿Este paciente ha tenido entrenamiento vocal? Entonces le preguntamos si ha tenido preparación en el uso de la voz entregado por un profesional no fonoaudiólogo, ya sea en canto o en voz hablada. ¿Ya? Importante. ¿Qué profesional estaba a cargo? No me interesa el nombre, me interesa si era un cantante, un coach vocal, si era un actor, si era un profe de música, si el profesor de castellano, el pastor de la iglesia. Eso me interesa, ya saber si esa persona tiene las bases para generar un entrenamiento vocal o no, ya qué tanto le enseñó, ya donde dice tipo de entrenamiento recibido, qué le enseñó apoyo respiratorio, cómo se lo enseñó,
Le enseñó a calentar y descalentar la voz. ¿Cómo se lo enseñó? Le enseñó a respirar. ¿Cómo? Todas esas cosas son importantes. Con respecto a los antecedentes vocales, ya pasamos a otro tema, tenemos que ver primero la molestia principal. Y eso se relaciona con el motivo de consulta. ¿Qué es lo que más te molesta de la voz? ¿Ya? En general los pacientes nos dicen fatiga vocal, ronquera, carraspera, ¿ya? En general es la fatiga vocal, ¿ya? ¿Y a qué le atribuye la molestia? ¿Por qué crees que te pasa eso? Entonces, por ejemplo, no sé, bueno, les voy a contar como cuando yo estaba difónica, ¿ya? Porque es como bien paradójico aquello. Entonces, molestia principal, estoy difónica, le digo a la doctora. Y la doctora me dice, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Esa fue su forma de preguntarme aquello. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y le dije, ¿sabes que estuve con bronconeumonía? Y tosía todo el día, obviamente, y de ahí que quedé difónica. Ya, listo, lo agarré. Esa es la razón, ¿cierto? Esa es la razón. Y la pregunta, después que viene, ¿la molestia es permanente o intermitente? ¿Ya? Entonces ahí la doctora me pregunta, bueno, ¿y cuando descansas tu voz mejora? Pucha, sí, amanezco mejor, está más descansadita. Y ahí si tomas agua, ¿se te pasa? La verdad es que no. Y si te tomas una agüita calientita, ¿se te pasa? No. Esas cosas. ¿Ya? Si reposas tu voz, ¿se pasa? Sí o no. ¿Ya? Inicio del problema. ¿Cómo comenzó? ¿Ya? Tiempo de permanencia del trastorno. ¿Cuánto tiempo llevas así? Y modo de aparición del problema. Ya que en este caso, por ejemplo, que yo les comentaba, es súper similar. ¿Ya? Vamos a cambiar el ejemplo. Por ejemplo, yo voy a decir que es una cantante que tiene problemas con la extensión tonal, con los agudos. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿cuándo apareció esto? Mira, la verdad es que yo me di cuenta cuando tuve que cantar hace una semana atrás un repertorio que hace rato no cantaba y me di cuenta que me costaba mucho llegar a los agudos. Ya, ok. ¿Has seguido practicando lo mismo, viendo que a lo mejor era que estaba fuera de training? Mira, sí, y la verdad es que no se pasa. Ya, sigue todo el rato. Ah, chuta, ya. ¿Y fue algo que notaste de súbito? Sí, lo noté de súbito porque no había cantado ese repertorio, por ejemplo. Otra forma de ejemplo de esto, ya, persona con disfonía común y silvestre. ¿Cuándo comenzó esto? No, yo estaba súper disfónica. Lo que pasa es que yo tenía una voz súper bonita, pero hoy empecé a trabajar con estos niños, supongamos que educadora diferencial, y empecé a quedar disfónica de a poco. Y fíjate que en realidad llevo disfónica mucho tiempo, 2 o 3 años, ¿ya? Y en realidad fue de a poquito. ¿Ya? Ahí están las mismas preguntas contestadas. Evolución del problema durante el día. Entonces, esta misma señorita yo le digo, oye, ¿y tú estás igualmente disfónica durante el día? Por ejemplo, amaneces igual y al anochecer tu voz está igual, o en la mañana estás con la voz mejor y al final del día tienes la voz muy mala, o amaneces con la voz mala y terminas con la voz mejor. No, sabes que yo amanezco mal, pero en la tarde quedo peor. ¿Ya? Entonces eso ya me está diciendo que hay una patología súper establecida. Y a lo largo de la historia del problema, ¿tú sientes que hace 2 o 3 meses estabas mejor que ahora, o has ido empeorando a lo largo que ha pasado los años o los meses? Si en realidad estoy peor que al principio. O no, sabes que es súper estable, no ha cambiado nada. Puede ser. Y todas estas pequeñas cosas a mí me van orientando a qué es lo que puede ser. Con respecto a los síntomas, yo le voy a preguntar a mi paciente. Obviamente, si está disfónico, le digo, ¿has tenido disfonías antes de esta? Sí, en realidad cada vez que me resfrío tengo disfonía. Check, mala laringe. No es normal que después de un resfrío común uno quede disfónico. No es normal. Puede tener
un poquito de soplo, un poquito de tensión, puede tener un poquito de ronquero, poquito. Se acaba el cuadro de resfrío, se acaba la disfonía, fin. O esa molestia. Eso es lo normal, eso es una laringe promedio. Si usted cada vez que respira, o sea, cada vez que se resfría, le cae un poquito más de moco y está con la laringe pésima, eso es una mala calidad de laringe. Es una laringe mala. Y no se ofendan, chiquillos, porque esa es la realidad. Por ejemplo, yo salgo a caminar, camino media hora y me duelen las rodillas. ¿Tengo buenas rodillas? No. Es una cosa que yo tengo que, obviamente, saber y conocer, que yo jamás voy a poder correr los 5K, porque mis rodillas son malas, tienen una mala calidad, ¿ya? Lo mismo pasa con la laringe. ¿Ya? Hay laringes que tienen mala calidad y por lo tanto, esas laringes están mucho más no sé si predispuesta es la mejor palabra, pero más en riesgo de generar una disfonía si es que hay un abuso vocal. Afonía. ¿Te has quedado afónico alguna vez? ¿Totalmente sin voz? Sí, cada vez que me resfrío, peor aún. Peor indicador, peor. Ya es una muy mala calidad de laringe. U otras que no, jamás me he quedado afónico, jamás, jamás. Ya, bien. Puntito y carita feliz para ti. Carraspera. Dice, ¿tú tienes carraspera? No. Hace así. Eso es carraspera. ¿Ya? Eso uno tiene que estar súper fijándose mucho durante la evaluación, ¿eh? Porque pasa harto. Uno dice, ¿tienes carraspera? No. Ahí uno vuelve a formular la pregunta. ¿Sientes que tienes algo en la garganta que tratas de sacar a cada rato haciendo esto? Parece. Y después cada 5 segundos en la entrevista está. Ya cuando van en la quinta vez, le digo, los miro y les digo, estás carraspeando. Ah, ¿verdad? Sí, pues. Tos. Sí tiene tos. Obviamente la tos es una tremenda sobrecarga. Ahí están las carrasperas y las toses de la profe. Sensación de cuerpo extraño, esta cosita que yo siento en la garganta que trato de sacar, ¿ya? O también globus faríngeo, que es la sensación de tener como una apretada la garganta, ¿ya? Como apretada, como tener una pelota. Otro síntoma importante es la picazón, ¿ya? La picazón puede ser sinónimo de alergia, puede ser producto de inhalantes, ya por ejemplo el tabaco produce picazón, la marihuana también produce picazón, ¿ya? El dolor, no es normal que duela la laringe, es lo más anormal del mundo, ¿ya? El dolor puede ser al fonar o el dolor puede ser eodinofagia refleja, ya que es al momento de tragar. Cuando traga, le duele, ¿ya? Hay un par de patologías que se relacionan con el dolor. Otra vez, debe tomar agua. Acidez, indicador de reflujo, obviamente. Secreciones, las secreciones nuevamente son indicadores de irritantes en la laringe, ya sea de alergia, que produce mayor sensibilidad a los irritantes, como contaminación, sequedad del ambiente, consumo de tabaco, aerosoles, aire seco, creo que ya lo dije, etc. Fatiga vocal, me canso al hablar. Termino al final del día con mi voz cansada. Quedo sin voz al final del día. Hago una clase y me quedo difónica. Hago una clase y estoy ronca. Eso es fatiga vocal. Y la parestesia es esta sensación de adormecimiento que tiene una raíz obviamente neurológica, a veces como que hormiguea, no es una picazón propiamente tal, hormiguea, está medio anestesiado, etc. Con respecto a los factores predisponentes, vamos a llamar factor predisponente a todos aquellos factores de riesgo que ponen en riesgo, valga la redundancia, al sujeto de mermar su calidad vocal. Vamos a separarlos en factores externos, factores de comportamiento no vocal, factores de comportamiento vocal y factores psicoemocionales. Vamos a comenzar con los factores predisponentes externos. ¿Ya? Ahí les puse una cita, son todos aquellos que yo no puedo controlar. ¿Sí? Por ejemplo, ruido ambiental al momento de utilizar la voz. Bueno, este es
como un poquito ambiguo, ya porque de repente uno va en la calle y puede decidir, sabes que no voy a hablar porque mucho ruido ambiente y no me escucho, ¿ya? Son como pequeñas decisiones, pero por ejemplo, si estoy en un lugar de trabajo donde hay mucho ruido ambiente, yo no lo puedo controlar, ¿ya? Por lo tanto es un factor externo, es algo que yo no puedo modificar, ¿ya? Por libre voluntad. Otro elemento también es la contaminación ambiental, por ejemplo, los aerosoles. Y aerosoles me refiero no solamente al Glade o a estos que son aromatizantes, sino que también me refiero, por ejemplo, a las pinturas en aerosol. Hay muchas personas que se dedican a la serigrafía y de hecho me pasó con un paciente en particular que había empezado a notar que su calidad de voz empezaba a bajar. Tenía mucha carraspera, sentía la voz un poco ronca. Y este muchacho llega justamente a consultar por aquello, no tenía ninguna patología, digamos, orgánica en las cuerdas vocales, nada que pudiese estar indicando que había una alteración de origen orgánico funcional o orgánico, pero sí había una pequeña irritación, ya algo muy chiquito que no alcanzaba a constituir una patología propiamente tal, pero ahí estaba ya, digamos, como manifestándose esta irritación por aerosol. Ahora, cuando uno le pregunta es cuando van saliendo estas cosas, ya porque uno no se podría a lo mejor pensar o decir, voy a preguntar esto tan específico, ¿ya? Uno tiene que tener más o menos claro qué es lo que puede estar pasando. De hecho, él cuando me comenta que hace serigrafía, yo le dije, eso es con aerosol, ¿cierto? Y me dice, sí. Yo dije, ya, al tiro, aquí hay un factor importante. El polvo, ¿ya? Sobre todo personas que son alérgicas, ¿ya? El polvo, digamos, en suspensión. Supongamos que una persona que trabaja al lado de una calle que está sin pavimentar, o una persona que lisa y llanamente trabaja en la calle sin pavimentar, o que camina usualmente en un barrio donde, por ejemplo, puede haber mucho polen ya en el ambiente. La polución, ya personas que están expuestas constantemente en sectores en particular llenos de fábricas, ya o sectores también muy transitados por vehículos. Inhalantes, ya inhalantes como, bueno, ahí sale pesticidas, pero toda aquella sustancia que entra por la vía aérea y estar sin, digamos, el tipo de protección. Podría ser, por ejemplo, estar expuestos a algún vapor correspondiente a sustancias de reacciones químicas, etc. ¿Ya? Y los pesticidas propiamente tal, por supuesto. La calefacción. A veces los lugares de trabajo tienen una calefacción que es una calefacción tipo, ¿ya? Y los lugares de trabajo se comparten. Entonces, por lo tanto, el aire se va secando, ¿ya? Y eso también va ocasionando que la persona, al estar respirando tanto por nariz como por boca, porque recordemos que la respiración en conversación es mixta, de modo mixto, obviamente también vamos a tener una complicación porque el aire que ingresa a las vías vocales a las cuerdas vocales es completamente seco. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado. Y una de las dificultades con el aire acondicionado es los cambios bruscos de temperatura. También pasa con la calefacción. El hecho de estar en un lugar muy caluroso y salir a un lugar helado, o al revés, estar en la oficina porque afuera hace 35 grados y estar en la oficina donde está fresquito a 20 grados y sale al calor, obviamente lo expone a un cambio de temperatura. Ahí está el tema de los cambios bruscos de temperatura. Y por último, un factor externo muy importante actualmente es el uso de protectores faciales o mascarillas en lugares de trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo voy al supermercado y cuando voy al supermercado, la señorita de la caja o el joven de la caja me pregunta cosas y yo, ¿qué? ¿Ah? Y también me he visto obligada a yo hablar más fuerte. Por lo tanto, la persona que está con protector facial o con mascarilla, obviamente tiene que aumentar su intensidad para poder traspasar el sonido hacia la otra persona. Ocurre también, que también me pasó en, creo que era la carnicería o donde venden huevos, bien como casera las cosas que le estoy contando, pero es verdad que la señorita o el caballero que me estaba atendiendo, yo no le escuchaba nada. Esa persona estaba con una mascarilla estas de súper delgaditas de hospital, que obviamente permiten una mayor comunicación, no es como las de tela de tripa y capa, que son más cerraditas, pero tenía un biombo, esos plásticos que caía, que de verdad que yo no le escuchaba nada y esta persona me tenía que prácticamente gritar. Por lo tanto, hemos adquirido con COVID este nuevo factor externo.
Con respecto a los cofactores predisponentes comportamentales no vocales, es, como dice ahí la cita, lo que yo hago y puedo controlar, pero no tiene relación con el uso de la voz. Por ejemplo, la alimentación, el consumo de café, té o mate. Los tres deshidratan, ¿ya? El café porque tiene cafeína, el mate también tiene cafeína y el té tiene teína y cafeína. ¿Ya? El consumo de alcohol que también deshidrata y al mismo tiempo también genera una especie de adormecimiento. Y por lo tanto, las personas pueden estar haciendo un uso excesivo de su voz sin siquiera darse cuenta. El bajo consumo de agua. El bajo consumo de agua no permite una correcta hidratación de los pliegues vocales. Y cuando los pliegues vocales están resecos, generan mayor fricción. Al friccionarse más, estos pliegues vocales van a generar mucosidad en respuesta para poder mantener estos pliegues vocales un poco más hidratados. Pero esta hidratación es una hidratación entre comillas, porque al carecer de suficiente líquido, esta mucosidad es espesa y por lo tanto ni siquiera es que mejore la sensación de fricción, sino que se va acumulando y por lo tanto el paciente o el usuario debe empezar a carraspear para poder eliminar esta mucosidad. Y por otro lado, los horarios de alimentación. Idealmente uno debería comer 3 comidas al día, incluso 5 pequeñas comidas al día y no dejar todo para la noche, ¿ya? Todos sabemos que en general cometemos el error de comer en la noche, comer mucho y acostarnos a los 20, 30 o una hora después, siendo que lo recomendado es la última comida antes de 3 horas previo a acostarse. Consumo de inhalantes, ¿ya? Cigarrillo y tabaco, ¿ya? Son sumamente irritantes y resecan las cuerdas vocales. La marihuana, creo que se los he comentado. La marihuana un cigarrillo de marihuana es equivalente a fumar 10 cigarrillos de tabaco o cigarrillos comunes y silvestres al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de calor y la cantidad de irritantes es altísima. Y por supuesto el consumo de otras drogas como cocaína y pasta base, que ustedes dirán, pero profe, eso no entra por la boca, pero entra por la nariz, ¿ya? Corroe, eso corroe, ¿ya? Por lo tanto, no solamente vamos a tener alteraciones tipo, son como verdaderas úlceras, ¿ya? Y socavaciones, ¿ya? Los diferentes tipos de tejido, no solamente a nivel de laringe, sino que también, obviamente, en toda la vía respiratoria superior. Y un último elemento también que no es poco relevante es el descanso o las horas de sueño, ¿ya? El dormir bien implica que yo descanso, disminuyo los niveles de cortisol y por lo tanto disminuyo los niveles de estrés, ¿ya? Si yo no duermo bien, no descanso, no permito que mi sistema baje sus niveles de estrés, ¿ya? Y por lo tanto voy a generar mayor tensión a nivel muscular y mayor cansancio. Vamos a hablar ahora de los factores predisponentes comportamentales vocales. Y aquí es lo que yo hago con mi voz, que generalmente está mal, ¿ya? En voz hablada puede ser habla durante periodos prolongados. Y la pregunta de rigor es, profe, ¿qué es un periodo prolongado? Más de 20 minutos seguidos. Aquí es cuando todos, en general los fonoaudiólogos y estudiantes de fonoaudiología decimos, pucha, yo hablo más que eso seguido. Sí, le creo, ¿ya? Habla durante tiempos prolongados en general, ya cuando nosotros le vamos a preguntar al paciente, ¿cuántas horas cree usted que habla al día? Más de 6 horas ya estamos hablando de abuso vocal, ya es mucho, ¿ya? Y cuando hablamos de periodos prolongados es más de 20 minutos seguidos, o sea, por ejemplo, un profesor dando una clase, más de 20 minutos seguidos, ¿ya? Como lamentablemente en el sistema de educación las horas se parten por 45 minutos en enseñanza básica y media y una hora en docencia universitaria, una hora más menos, ¿ya? Lamentablemente los profesores quedan con menos tiempo para poder descansar. Por lo tanto, lo ideal es, si uno habla 20 minutos, descansar 5 y descansar es en silencio, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero ya que no se puede de esta manera en los sistemas educativos que tenemos, por lo tanto, nosotros tenemos que resguardar que si estuvimos hablando una hora, por lo menos hagamos un silencio después de 20 minutos. Sé que es difícil. El uso de la voz proyectada.
La voz proyectada es hablar frente a un público, ya por ejemplo un profesor en la sala de clases sin ningún tipo de amplificación. El uso de la voz proyectada, por supuesto que es mucho más agotador que el uso de la voz hablada. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que hay muchísimo más desgaste, ¿sí? Lo mismo que les comentaba anteriormente, idealmente hacer reposos cada 20 minutos, si no se puede, una vez que termine la cátedra de 1 hora, descansar unos 20 minutos y volver a sumarse a la cátedra, ¿sí? Habla exagerada. Este habla exagerada, cambios abruptos de intensidad y tono dentro de un discurso, lo podemos encontrar mucho en las educadoras de párvulo, que le hablan todo así a los niños para que los niños les pongan atención, o en las cuentacuentos, o de repente las mismas psicólogas infantiles caen en eso, ya incluso los mismos fonoaudiólogos, ya tirémonos la primera piedra, ¿ya? Y eso obviamente es un desgaste mayor porque vamos a llevar a la laringe a tonos e intensidades o pausas que de repente no van a ser las ideales. Incluso podemos llegar a ataques vocales, etc. Las pausas vocales acá está reconocido como si es que las toman o no las toman, ¿ya? Y cuánto tiempo se toman. Imitar voces. La imitación de voz obviamente lleva mi voz al límite porque no la estoy usando en los parámetros correspondientes a mí. Ya si yo voy cambiando mi tracto vocal para tener la resonancia de tal persona o de tal persona, ya, y estoy hablando más agudo, más grave, aunque sea un breve instante de tiempo, eso obviamente me va a repercutir y me va a cansar más. Y aquí es donde viene la pregunta, porque uno dice, pero casi nadie imita voces. ¿Y los actores? Los actores imitan voces todo el rato, hacen voces falsas, según el personaje. Si un actor no tiene esa flexibilidad, estamos mal, ¿ya? Por lo tanto, es una sobrecarga importante. Y por último, y no menos importante, con respecto a la voz hablada, hablar por teléfono, call center, ¿ya? Es tremendamente desgastante hablar por teléfono. Y ustedes dirán, no, en realidad no. Sí, sí lo es, porque uno utiliza un ritmo, una cadencia, una intensidad diferente, porque trata de convencer a alguien, ¿ya? Y por lo tanto también está utilizando recursos vocales que tiene que eliminar, o sea, recursos vocales que tiene que implementar porque ve eliminada todos los factores, digamos, visuales, ¿ya? Ocurre también en la videoconferencia y eso lo estamos viendo harto y me han llegado hartas consultas por lo mismo, por videollamada, porque los profesores están teniendo ahora problemas con el tema de las videoconferencias. Y uno dice, pucha, pero si la videoconferencia, no uno tiene que hablar tan fuerte. Pero la verdad es que los profes se quejan un poco porque no tienen ciertos conocimientos básicos. O sea, si yo voy a grabar, tengo que grabar con un micrófono, por último el del celular, ¿cierto? Para no estar gritándole a la pantalla. Tengo que pensar que tengo gente al lado y no que le estoy gritando a mi alumno hacia el otro lado para que me escuche, sino que tengo que hacer toda una modificación de cómo yo concibo esta comunicación. De hecho, es como estar hablando con alguien al lado. No necesito alzar la voz, ni fingir una voz, ni mucho menos. Ya, por lo tanto, están dando varias consultas al respecto del correcto uso de la voz a través de la videoconferencia. Ya ha sido bastante novedoso poder ver cómo este tipo de trabajo también tiene su repercusión en los profesionales de la voz que antes no se daban cuenta, a lo mejor, ya del esfuerzo o lo atribuían a que estaban en la sala de clases y ahora se dan cuenta que ejercen el mismo tipo de esfuerzo estando frente a un computador. Con respecto a la voz cantada, tenemos que ver cuánto tiempo canta esta persona, ya sea a la semana si tiene ensayos o diariamente si practica todos los días o se dedica a eso de manera laboral. También ver el uso de voz cantada sin técnica vocal. Hay muchas personas que cantan y jamás han aprendido a cantar. Nacieron siendo afinaditos y se tiran al tema de cantar y no saben una buena respiración, no saben, digamos, abrir el tracto, alargar el tracto, generar mayor resonancia, etc. Ya entonces, por lo tanto, generan algunas conductas compensatorias, los cuales tienen alta sobrecarga. Y por supuesto el tipo de amplificación que utilice. Si no usa amplificación y canta al aire libre, por ejemplo, estamos mal, ¿ya? Si ocupa una amplificación de bajo volumen,
o si tiene una tremenda amplificación, o si se presenta con otras personas, ¿ya? Eso igual hay que tener ojo, que generalmente está mal ecualizado, ¿ya? Por lo tanto, el pobre cantante tiene que gritar prácticamente por sobre la banda, porque la banda creen que ellos tienen que sonar como tarro cuando finalmente es el cantante el que tiene el protagonismo, ¿ya? Por lo tanto, los otros tienen que sonar como acompañamiento y el cantante es el que la lleva, ¿ya? Otros factores predisponentes pueden ser el grito, ¿ya? Y uno dice, ¿quién grita todo el día? ¿Ha ido a la feria alguna vez? En la feria. Es un muy buen ejemplo. Estas personas que promocionan en la calle, por ejemplo, los restaurantes, ¿ya? Cuando uno va al mercado, por ejemplo, cuando uno va a las caletas, ya las personas que gritan ahí ofreciendo los viajes en lancha, gritan también las personas, por ejemplo, los árbitros de fútbol, por algo les pusieron el pipiti, el pitito, ya para que no tengan que gritar. Gritan los entrenadores deportivos, los jugadores de fútbol gritan, y hay un montón de personas que gritan, ¿ya? No tiene por qué ser visto como algo malo, ¿ya? De hecho, yo recuerdo que mi profesora de educación física gritaba todo el rato, hasta que quedó muy disfónica y empezó con un megáfono. La risa o el llanto abusivo. Esto en realidad es como un poquito... Uno no se ríe todo el día, ya, pero hay personas que tienen risas demasiado intensas. Y yo peco de eso, ¿ya? O hay personas que son muy buenas para llorar y el llanto es con escándalo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, esta risa o llanto abusivo puede ocasionar algún tipo de daño, sobre todo el llanto, ya si hay una persona que por algún tipo de situación muy estresante, muy compleja, algún trauma, etcétera, llora con mucha intensidad durante un periodo ni siquiera muy prolongado, puede generar una disfonía a partir de este llanto tan sentido, ¿sí? Y el uso de la voz con audífonos, ¿ya? Cuando yo estoy con audífonos y no estoy grabando, ¿ya? Sino que estoy lisa y llanamente hablando con alguien con audífonos y más encima con música, obviamente yo voy a aumentar mi intensidad del habla, ¿ya? Porque así funciona la voz, así se regula, ¿ya? Según cuál es la intensidad que yo percibo. Y si yo tengo audífonos, ¿ya? Y no estoy grabando, y no estoy poniendo atención a mi propia voz, sino que estoy poniendo atención en una conversación y a lo que estoy escuchando por otra oreja, ya obviamente no voy a regular la intensidad con la que estoy hablando. Hay un concepto dentro de estos factores comportamentales vocales que me gustaría aclarar, que corresponde al abuso y el mal uso vocal. El abuso vocal corresponde a conductas que llevan a la voz al límite, ¿ya? ¿Qué son? Por ejemplo, hablar sin hacer pausas, uso de voz proyectada durante mucho tiempo, cantar sin técnica vocal, gritar, ¿ya? Etcétera, muchas de las que ya nombramos anteriormente. A ver, ¿cuál más de acá? Imitar voces, habla exagerada, hablar por teléfono, ya, etcétera, ya. Uso de voz cantada durante periodos prolongados, ya, todas esas cosas, una mala amplificación, ya. Esos son abuso vocal. Pero hay otro concepto que es levemente diferente, pero que en realidad todos los años los estudiantes se hacen un caldo de cabeza con esto. El mal uso vocal, que son conductas permanentes en la voz, permanentes. Todo lo de abuso vocal es algo que sí, dura una cantidad de horas, pero después yo lo dejo de hacer. Yo no estoy imitando voces todo el día, yo no estoy hablando todo el día, literalmente no lo hago, ¿ya? No hablo fuerte todo el día, no hablo agudo todo el día. Entonces, miren, ¿cómo se define mal uso vocal? Son conductas permanentes en la voz que tienen relación con los parámetros de altura e intensidad, solo con esos dos, ¿ya? Solo con esos dos, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo, por lo tanto, la técnica, por lo tanto, la risa, por lo tanto, el llanto, por lo tanto, la voz hablada normal, no entran en este parámetro, ¿ya? ¿Qué entra aquí? Parámetros alterados en tono e intensidad. Por ejemplo,
hablar a un volumen intenso de manera cotidiana. Yo sé que ustedes tienen que conocer a alguien que habla fuerte aun cuando uno esté a menos de 1 metro de distancia de esa persona. Bueno, actualmente no se puede hacer eso, ¿ya? Pero hay personas que hablan súper fuerte, ¿ya? Y que es como, loco, ¿por qué baja la voz? No me grites, ¿ya? Podríamos decir que los argentinos entran dentro de este parámetro, ¿ya? Pero eso es algo sociocultural. Sí, pero una persona que habla demasiado fuerte, aun cuando, y que de hecho uno le dice, pero habla más fuerte, habla más despacito. Ah, sí, voy a hablar más despacito. Oye, pero te conté lo del... Entonces es como, ya, ese tipo de gente. O por el contrario, gente que habla muy despacio, casi susurrando. ¿Ya? Eso también es un mal uso vocal, porque la laringe no está diseñada para susurrar por la vida. Está diseñada para hablar normalmente entre 50, 60 decibeles, ¿ya? Para eso está hecha la laringe. Ahí. El resto ya si lo llevamos un poquito más a los extremos, ya estamos hablando a lo mejor de abuso vocal. Otro elemento de mal uso, ¿ya? Que nuevamente insisto, debe ser constante a lo largo del tiempo. Esta persona habla todo el rato fuerte, habla todo el rato despacio. No es que hable fuerte porque tiene que dictar una clase, no, es que siempre habla fuerte o siempre habla despacio. Ya hablamos entonces de la intensidad. Vamos a hablar del tono ahora. El mal uso vocal con respecto al tono tiene relación con estas personas que hablan en un tono agudo así, pero que no tiene absolutamente relación con una alteración hormonal, sino que hablan así todo el rato. ¿Ya? Que puede ser un trastorno de la muda vocal, lo más probable, ya de origen funcional. Pero también tenemos algunas personas que fingen su voz y hablan todo el rato así. Obviamente es un mal uso vocal, obviamente se habla todo el rato así, por supuesto. Ya hay personas que de hecho eso pasó de un abuso al mal uso, a una mala costumbre. Hay mucha gente que se dedica a locución. Que hablan todos así, y yo no sé por qué hablan todos así. ¿Ya? Locutores que tienen una técnica excelente y hablan así, y bueno, ya no importa, no tiene problemas en su voz. Pero hay gente que no tiene la técnica de locución y trata de imitar ese tipo de voz y terminan con un mal uso vocal porque no están hablando o fonando en el tono que les corresponde. Entonces, a nivel de intensidad, personas que hablan todo el rato fuerte o todo el rato despacio. Personas que hablan en el tono todo el rato agudo o todo el rato demasiado grave. Ya, por lo tanto, es lo que dice ahí, hablar en un tono más agudo o grave del esperado para su género. No se relaciona con una patología de base, eso es importante, a no ser que sea una puberfonía y sí entra en el parámetro, ¿ya? No es una patología de base, digamos, orgánica, a eso me refiero, ¿ya? Y entre comillas les puse yo ahí una cita, es una mala costumbre, porque sí es una mala costumbre, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran recordar cuál es la diferencia entre abuso y mal uso vocal, acuérdense que mal uso es la mala costumbre de hablar con un tono o una intensidad que no le corresponde. Si se lo aprenden así, nunca más se les va a olvidar. Uno de los últimos factores predisponentes corresponde a los factores psicoemocionales. Ya son todos aquellos elementos que afectan mi estabilidad emocional. Por ejemplo, estrés familiar, ¿ya? El estrés laboral / estudiantil, eventos emocionales intensos en el último tiempo, como defunciones, divorcios o separaciones, asaltos o situaciones de agresión, pérdida de trabajo, entre otros. Todos aquellos factores rompen el equilibrio psicoemocional de una persona y puede tener un compromiso de la voz, ya sea como una disfonía psicógena o con un aumento de la tensión a la fonación en los músculos intrínsecos de la laringe y por lo tanto empezar a cooperar, por ejemplo, con la instauración de una disfonía orgánica, una disfonía musculotensional. Voy a hacer también mención al concepto de factores favorecedores y desencadenantes. Yo anteriormente les comenté que los separamos, los factores, en predisponentes. Bueno, los factores predisponentes es lo mismo que los factores favorecedores, es exactamente lo mismo. Pero
no me gusta ocupar el concepto de favorecedor y por eso yo siempre les pongo predisponente o de riesgo, porque resulta que los factores favorecedores para mí es como que, me favorece para la disfonía, o sea, me la mejora. No, es todo lo contrario, ¿ya? Un factor favorecedor son todos aquellos comportamientos o factores externos al usuario que lo predisponen a la aparición de una disfonía. Por eso yo le pongo factores predisponentes, ¿ya? Pero factores predisponentes y favorecedores es un sinónimo. Ahora, ¿dónde cambia esta situación? Los factores desencadenantes, ¿ya? Los factores desencadenantes es un comportamiento o factor externo, o varios de ellos, a los que se les atribuye la aparición del trastorno vocal. Yo puedo tener muchos factores predisponentes o favorecedores, muchos, 10, 15, 40, y a lo mejor no estoy disfónico. Sería un milagro, pero no estoy disfónico. ¿Ya? Pero basta que aparezca uno nuevo o que alguno de esos favorecedores aumente en cantidad y se rompe el equilibrio que existía. Y al romperse este equilibrio se desencadena la disfonía. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Porque es fundamental detectar estos factores favorecedores, predisponentes y desencadenantes para poder controlarlos y entender la génesis de la alteración vocal. Una alteración funcional o una orgánica de base funcional tiene como génesis, como origen, estos factores predisponentes. Están a la base. No son la única causa, ojo, no son la única causa, pero están a la base, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un pólipo, que es una disfonía orgánica de base funcional, ¿ya? Obviamente hay factores favorecedores / predisponentes que causan esa patología. Obvio, ¿ya? Entre los cuales puede estar fumar, hablar mucho, hablar intensamente, en voz proyectada durante X cantidad de tiempo, o tiene el mal uso vocal de hablar siempre fuerte, esta persona además tiene reflujo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recordemos que el reflujo es parte de los antecedentes mórbidos, por lo tanto, ahí tengo una combinación, antecedentes mórbidos más factores favorecedores / predisponentes. ¿Ya? Entonces ahí viene la pregunta, profe, ¿qué lo desencadenó? Bueno, preguntémosle al paciente, ¿qué es lo que cree él? Porque eso hay que preguntarlo. Entonces, tenemos que hablar del círculo del sobreesfuerzo vocal. ¿Qué es el círculo del sobreesfuerzo vocal? Para entender cómo aparecen las patologías, ¿cierto? Es un esfuerzo inconsciente de forzar la voz cuando la calidad no es eficaz para las necesidades fonatorias, produciendo una progresiva reducción del rendimiento. ¿Ya? El esfuerzo aumenta de forma proporcional a la disminución del rendimiento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy en esfuerzo 1, ¿ya? Y mi rendimiento baja en 1, yo aumento a esfuerzo 2. Y mi rendimiento va a bajar va a bajar a menos 2. Si yo aumento para paliar esa falta de rendimiento, lo voy a paliar y voy a aumentar a esfuerzo 3. ¿Qué va a pasar con mi rendimiento? A menos 3. Y así sucesivamente, mientras más esfuerzo yo le ponga a la voz, más baja su calidad. ¿Sí? Entonces, esto constituye un hábito que conduce a las distorsiones duraderas del mecanismo de producción vocal. Y a eso que se arma, ¿ya? Le llamamos círculo de sobreesfuerzo vocal. Básicamente acá tenemos una imagen, ¿sí? Acá salen entonces los factores favorecedores que están dando vuelta aquí debe estar el sujeto, ¿cierto? Factores favorecedores, ¿ya? Y aparece, ¡pam!, un factor desencadenante. Antes no había nada de esto, estaba el factor favorecedor y la persona siendo felices por el mundo. Y aparece el factor desencadenante. ¿Qué pasa con este factor desencadenante? Me disminuye el rendimiento vocal. Y como ya tenía factores favorecedores, se suma a esta rueda, y esta rueda pierde el equilibrio, es como que se le saliera un rayo a la rueda de la bicicleta, o dos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a hacer un sobreesfuerzo vocal. Hago más fuerza, aumento la resistencia, aumento la presión subglótica, y ¡ay, que fone nomás! Sigamos. ¿Y qué va a pasar de nuevo? Me va a fallar el rendimiento. Como tengo factores favorecedores y ya tengo un desencadenante y sigo con sobreesfuerzo y me voy dando vuelta en esto.
¿Qué pasa si yo, en lugar de seguir esforzándome frente a esta falta de rendimiento vocal, hago un reposo vocal y me quedo calladito, que se llamaría comportamiento de moderación? Supongamos que estoy resfriado, y esto siempre lo hago yo, para que después me digan que yo no lo hago, sí lo hago. Si yo estoy súper resfriada, yo no hago clase. Súper resfriada, yo no hago clase. No hago. Tengo que estar súper resfriada, sí, tengo que estar mal. Pero si estoy muy difónica, yo no hago clase. Prefiero suspenderla y recuperarlo otro día. Porque sé que finalmente me va a llevar a esto y porque yo tengo cualquier cantidad de factores favorecedores por la vida. Entonces sé que me va a llevar a esto. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una merma en mi rendimiento vocal, ¿qué es lo que debería hacer una persona inteligente, ¿ya? Y responsable, ¿ya? Y responsable. Un comportamiento de moderación. ¿Saben, chiquillos, que el día de hoy o no vamos a hacer la clase? Les aviso, el día anterior estoy súper resfriada, chiquillos, se suspende la clase, ¿ya? La retomamos después. Entonces ahí yo hago un comportamiento de moderación, ¿sí? O lo que se puede hacer también es entregar guías de trabajo, ¿cierto? O mostrar videos y que ahí trabajen los chicos, o poner un moderador, ¿cierto? Un ayudante para que no tenga que hablar el profesor tanto, ¿sí? Y por lo tanto, una vez que baja esa falta de rendimiento, porque por ejemplo estaba resfriado, como yo me cuidé, obviamente se desinflama, se quita la infección, etcétera, etcétera, y tengo una resolución espontánea de esta falta de rendimiento. ¿Ya? Totalmente espontánea. Pero si yo fuerzo a mi sistema a seguir funcionando, se va a instaurar este círculo de sobreesfuerzo vocal. ¿Y saben qué más les quiero contar? Que el cuerpo se acostumbra. Entonces a lo mejor, por ejemplo, si este paciente estaba resfriado, se le quitó la inflamación, como les contaba yo al principio de la clase. Yo que estaba resfriada, igual hablaba, pero hablaba poco, ¿ya? Pero seguía hablando, a lo mejor me habría quedado súper callada, ¿ya? Porque se pasó la inflamación, se pasó la infección, se pasó la tos y la disfonía perpetuó. ¿Y por qué perpetúa la disfonía? Porque los músculos se acostumbran a hacer más fuerza de la necesaria. Porque las cuerdas vocales se acostumbran a colisionar más, a oponer mayor resistencia. Y por lo tanto, si yo tengo más resistencia, necesito mayor presión subglótica. Y si tengo mayor presión subglótica, más grado de colisión tengo en las cuerdas vocales, porque tengo un débito transglótico mucho más lento. Y por lo tanto, la separación de ambos pliegues es corta y muy amplia, ¿ya? Y deja salir escapes de aire muy altos, ¿ya? Por lo tanto, la fisiología de la fonación es fundamental para entender el círculo del sobreesfuerzo vocal. Voy a contarles la historia de Jairo y su disfonía. Él es Jairo, ¿ya? Es estudiante de historia y se encuentra cursando su cuarto mes de práctica profesional en un liceo, haciendo clases para todo el ciclo de educación media. Jairo utiliza su voz 8 horas al día en aula. Uf. Cuando Jairo llega a la consulta, nos comenta que hace 2 meses ha comenzado a sentir que su voz no le alcanza. Entre comillas, siempre va la descripción del paciente, lo que el paciente refiere. Entonces, su voz no le alcanza para hacer una clase. Ya no puede alzar la voz como antes, le salen gallitos, lo que para nosotros son quiebres tonales. Su voz se corta, esos también son quiebres, pero no son tonales, son quiebres vocales propiamente tal, ¿ya? O desonorizaciones, ¿ya? Queda muy cansado al finalizar la jornada, o sea, fatiga vocal. Entonces vamos a hacer la tipo anamnesis, pues qué es lo que pasaría con nuestro amigo Jairo. Entonces, nombre, Jairo Andrés Martín O'Higgins, le puse así porque es el profesor de historia. Este joven tiene 24 años, género masculino, ahí vienen sus datos de contacto. Y escolaridad es estudiante de pedagogía en historia en práctica profesional. Su actividad actual laboral es practicante en liceo en todo el ciclo de enseñanza media. La jornada laboral es de 8 horas y el lugar de trabajo lo describe como una sala amplia con buena acústica, 41 alumnos por curso, súper conversadores, nuevamente entre comillas, porque es lo que él refiere. Acá Jairo se empieza a preocupar porque le empezamos a preguntar más cosas. Uso de la voz.
dice que él habla durante 10 horas al día, ya en las cuales obviamente él está incorporando las horas en el trabajo. Voz proyectada durante 8 horas, ¿ya? No canta, no grita, no usa el teléfono o videoconferencia. Otras actividades que pueden implicar el uso de la voz o sobrecarga vocal. Deportes en grupo, una vez por semana él juega fútbol. No danza, no levanta pesas, tampoco actúa o hace stand-up, tampoco tiene videoblogs, ni podcast, ni ninguno de ese tipo de situaciones. Motivo de consulta, disfonía ocasional. Ya eso nos está diciendo inmediatamente que es algo que va y viene, no es algo que ya sea fijo. Evaluación otorrinolaringológica, él no tiene, simplemente llegó donde nosotros. Ya la historia es que Jairo, su hermano, estudia fonoaudiología, entonces por lo tanto le dijo que fuera el fonoaudiólogo. Antecedentes familiares de disfonía no tiene. ¿Por qué tarjé todos los de aquí de evaluación ORL? Porque obviamente no se ha realizado ninguna. Antecedentes mórbidos. Acá Jairo está muy contento porque no tiene ninguna de estas cosas. No tiene alteraciones ATM, no tiene alteraciones odontológicas, no tiene alteraciones de columna, tampoco reflujo, no tiene afecciones rinosinusales, tampoco de vía respiratoria inferior, no tiene hipoacusia ni algún familiar con el que viva tiene hipoacusia, no tiene alteraciones hormonales y no tiene alteraciones neurológicas. Medicamentos, no consume ningún tipo de medicamento, no ha tenido ninguna cirugía ni ningún accidente, pero sí tuvo tratamiento fonoaudiológico previo, no en el área de voz, sino que él cuando era pequeño tuvo un TEL y fue dado de alta. Tratamiento psicológico psiquiátrico tampoco ha tenido, así que Jairo es un joven muy feliz en este minuto porque se da cuenta que está sanito. Entrenamiento vocal, tampoco ha tenido preparación en el uso de la voz entregado por un profesional que no sea fonoaudiólogo, ¿sí? No ha tenido clases de canto, tampoco de manejo de voz hablada, etc. Aquí es cuando Jairo se empieza a asustar. Molestia principal entonces es la disfonía y la fatiga vocal. Aquí viene la pregunta, ¿a qué le atribuye la molestia? Y él inmediatamente nos responde al hablar fuerte y con ruido, porque los alumnos hablaban mucho, ya lo comentó. Molestia permanente o intermitente, dice, mejora los fines de semana porque no hace clases, ¿sí? Inicio del problema hace 2 meses, tiempo de permanencia del trastorno, siempre, o sea, siempre siente la fatiga vocal, siempre queda disfónico. Modo de aparición del problema, brusco. ¿Ya? Hace 2 meses algo pasó y apareció esta disfonía que a veces mejora un poquito los fines de semana, pero siempre aparece constantemente. Evolución del problema durante el día. Empeora durante el día. Quiere decir que amanece bien o más o menos bien y en la tarde termina muy disfónico y muy cansado. A lo largo de la historia del problema, o sea, cómo ha ido mutando esto desde que comenzó a aparecer la disfonía hasta el día de hoy. Y dice que ha empeorado desde que comenzó. Ahí podríamos nosotros seguirle preguntando a ver cómo ha empeorado. Y decir, bueno, a lo mejor al principio yo terminaba solo cansado los días miércoles y los viernes, pero ahora estoy cansado desde el lunes. ¿Ya? Ese tipo de cosas. Antecedentes vocales con respecto a la sintomatología. Jairo nos dice que tiene disfonía, de hecho la tiene ahora, ¿ya? Afonía no ha tenido, carraspera sí tiene, no tiene tos, tiene sensación de cuerpo extraño y globo faríngeo, tiene secreciones, fatiga vocal, que no tiene picazón, dolor, acidez y parestesia. Y acá es donde uno tiene que hacer el juego, ¿cierto? Que yo les contaba que el 50% de una evaluación es la anamnesis. Bueno. Tiene una disfonía de muy poca data, ¿ya? Por lo tanto, si es de poca data, podría ser una disfonía musculotensional, podría ser una disfonía conversiva, podría ser una hemorragia, podría ser una disfonía orgánica aguda, una crónica no porque requiere mucho tiempo. Sí, eso podría ser una crónica roja, pero tendría que ser por un tremendo reflujo y él no tiene reflujo. Ya. Entonces yo ya hice como un escáner, ¿cierto? Entonces digo, tiene carraspera, bueno, la carraspera es común a
La garraspera es común a las disfonías funcionales y a las orgánicas de base funcional. Pero él no tiene tanto tiempo como para decir que tiene una orgánica de base funcional. No tiene tanto tiempo. Por lo tanto, yo me inclinaría más a una funcional. Esas son de instauración más, duran más a lo largo del tiempo si no se tratan. Secreciones, él dice que no es alérgico. Igual habría que comprobarlo con el otorrino. Pero lo que puede ser es que tenga un modo respiratorio todo el rato oral. Y por lo tanto, ser todo el rato oral y toma poca agua, puede estar espesando las secreciones a nivel laringio. Por lo tanto, ahí podría explicarse. ¿Ya? Así que yo me estoy cadenciando, me estoy pololeando la disfonía funcional. Factores predisponentes externos. Ruido ambiental al momento de utilizar la voz, sí, los alumnos buenos para conversar. Contaminación ambiental, polución. Ya nos dice que hay polución donde él está trabajando. Seguramente trabaja en un liceo grande, cerca del centro de la ciudad, etc. Y está expuesto a cambios bruscos de temperatura, aun cuando no está sometido a calefacción y aire acondicionado. Pero recordemos que cuando uno está en una sala no muy grande, con un grupo grande de personas, ese lugar se calienta por calor humano. Todos irradiamos calor. Y cuando uno sale al pasillo, el frío es increíble, sobre todo en invierno. Recordemos, VM, salas que dan hacia el patio del encuentro. Uno está dentro de la sala, está calientito, sale, hielo. Factores predisponentes, comportamentales no vocales. A ver, ¿qué está haciendo Jairo? Jairo toma café y nos dice que toma 3 o 4 tazas diarias. Alcohol, piscolita los fines de semana. No lo culpo. Agua, poca. 2 vasos, ¿ya? Condimentos, ají, pebre, mostaza, limón y vinagre. Horarios de alimentación, come desordenado y muy tarde, que ya les dije que no se hacía. Consumo de inhalantes, cigarrillo, tabaco, 6 tabacos diarios. Marihuana, 1 a 2 los fines de semana. Ya está, hay hartos inhalantes ahí, está media complicada la cosa. Otras drogas, cocaína y pasta base no consume. Descansa horas de sueño, duerme 6 horas diarias. Por lo tanto, ahí no habría problema. Factores predisponentes comportamentales vocales. Y aquí, frase desde Jairo. Yo soy de hablar poco, pero ahora tengo que hablar todo el día y hablar fuerte. Por lo tanto, ahí tenemos un concepto fundamental. Estamos sometiendo a Jairo a un esfuerzo que antes no tenía. ¿Podrá ser ese nuestro factor desencadenante? ¿Podrá ser? Entonces, en voz hablada, habla durante tiempos prolongados, check. Ahora, antes no. Uso de voz proyectada, check. Obvio. Habla exagerada, él dice que no. Pausas vocales, dice que tampoco hace. Imitar voces, tampoco. Hablar por teléfono y videoconferencia, tampoco. Voz cantada, ya dijo que él no se dedicaba a eso. Grito, sí, grita. Y lo más probable es que sea en el partido de fútbol o a los alumnos cuando no están haciendo caso o están hablando mucho. Pasa mucho en los colegios, mucho. ¿Ya? Entonces ahí los profesores deberían tener otro tipo de estrategia. Risa o canto abusivo, risa o llanto abusivo no tiene y tampoco utiliza la voz cuando está con autismo. Factores predisponentes psicoemocionales, estrés familiar, no tiene, sí tiene estrés, ahí le puse laboral, lo taché y puse estudiantil por la exigencia de la práctica y no ha tenido eventos emocionales intensos en el último tiempo. Entonces vamos a explicar un poco qué es lo que le pasó a Jairo. Jairo estaba en un círculo de homeostasis, estaba en un equilibrio. Como lo ven ahí ustedes, Jairo estaba feliz. ¿Ya? Él vivía con sus factores favorecedores por la vida y no pasaba absolutamente nada. Él bebía café, alcohol, consumía poca agua, comía con mucho condimento, comía tarde, fumaba su tabaquito, se fumaba su marihuana, ¿ya? Pero él estaba ahí por la vida. Y de repente apareció algo que rompió ese equilibrio, que él se va a llamar factor o factores desencadenantes. ¿Y qué fue en el caso de Jairo? Cosas que antes él no hacía. Hablar por horas prolongadas, uso de voz proyectada y gritar.
Esos 3 elementos que Jairo antes, gritar seguramente igual gritaba, ya, pero no tanto como grita ahora. Entonces, esa sumatoria de esos factores que antes no existían y lamentablemente tenemos que entrenarlo para que no quede disfónico cuando trabaje toda la vida de profesor, tenemos que entrenarlo, ¿ya? Y se logra, y se puede, y 6 sesiones y estamos al otro lado, ¿ya? Así de fácil es una disfonía funcional. Si se porta bien, Jairo, estamos al otro lado. Sobre todo por estas situaciones, porque no tiene antecedentes mórbidos de base ni nada, o sea, es paciente ideal. Bueno, ahí Jairo está muy triste, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Está muy triste porque llegó este factor desencadenante. Entonces, como les mencionaba anteriormente, estos factores desencadenantes llegaron a romper el equilibrio que tenía Jairo, ¿ya? Jairo estaba bien con sus factores favorecedores, ¿ya? Pero si él no hubiera tenido ningún factor favorecedor y hubiesen aparecido el factor de hablar por horas más prolongadas, el uso de la voz proyectada y gritar, a lo mejor no hubiese sido tan intenso el desgaste de la voz. Hubiera llegado eventualmente igual a lo largo de los años, pero no hubiese sido tan intenso. Si él no tuviese ningún factor favorecedor, estos factores desencadenantes serían un detalle, no hubieran llegado a ser esto tan rápido, ¿ya? Y de hecho, si sacamos los factores favorecedores, capaz que ni siquiera necesite modificar los desencadenantes, ni siquiera necesite enseñar algún tipo de técnica. A lo mejor si elimino todos los favorecedores, esto se quita. Y ustedes me dirán, no, profe. Sí, ¿por qué me pasó? Tuve una paciente una vez que ella, no recuerdo bien cómo fue la situación, tenía varios factores favorecedores, bastante similares a los de Jairo, y resulta que ella queda disfónica, me parece que a partir de un cuadro respiratorio, ya un resfrío, y quedó súper disfónica, y bueno, llega primera consulta, llega con el estudio del otorrino, disfonía musculotensional, ok, le dije, ¿cuánto tiempo llevas disfónica? No, como un mes, ok. Le dije yo, ya, vamos a partir por lo básico, higiene vocal, 100%. Vas a dejar de hacer esto, otro. Y le dejé, por ejemplo, porque ella me dijo que ella tenía una vida, digamos, de happy hour bien seguido con sus amigas. Entonces le dije ya, ¿cuántas veces vas al happy hour en la semana? Me dijo 3. Ok, le dije yo, nos vamos a quedar con 1. Tú elige cuál es el que más te gusta. Puedes ir, pero cuando vayas vas a tomar agua o te vas a tomar un té y no vas a fumar. Ya, con el dolor de su alma me dijo, ya, ok. Y le di permiso para que se tomara un pisco sour, ya, y se fumara un pucho en algunas de las situaciones, pero solo 1. Nada más, así porque cuando ya estaba cortando las huichas. Que yo, y es como, porque sí, por la buena onda. ¿Ya? Resulta que llega, la mandé con un par de ejercicios también de tracto vocal semiocluido, una cosita súper sencilla. Y llega las semanas y estaba súper disfónica, chiquillos. Estaba disfónica, de cuajo disfónica, moderada. Estaba hablando así. Una disfonía así, todo el rato me hablaba así. Yo decía, ¿qué onda? Así súper disfónica. Y la imagen mostraba esa disfonía. Llega la semana siguiente, se portó regio, y yo le abro la puerta y le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Con esa voz. Y yo así, no, le dije, parece que te portaste regio. Me porté súper bien. Ah, estás viendo Moisés, mi amor, anda a verlo. Yo ya voy a ir a ver Moisés, le vi Moshe, anda. Mi amor, estoy haciendo clase. Ya, entonces, yo quedo totalmente sorprendida porque jamás había tenido un paciente en mis 11 años de experiencia laboral en el área de voz, jamás había tenido un paciente que se tomara tan a pecho la higiene vocal y que tuviese un resultado así, de bueno. O sea, fue como, ¿qué onda? Creo que le hice un par de sesiones más para prevenir, pero impecable. Entonces ahí uno dice, oye, en realidad esta cuestión de la higiene vocal no es porque sí. De verdad que impacta y impacta muchísimo. Bueno, entonces voy a explicar este círculo del sobreesfuerzo vocal a partir de nuestro amigo Jairo. Entonces, ¿qué pasó con Jairo? Jairo, a partir de esta sobrecarga vocal, bajó su rendimiento. ¿Y qué hizo Jairo? Ve que se puso rojo atrás porque entramos en crisis, ¿ya? Baja el rendimiento vocal. ¿Qué hace? Aumenta el esfuerzo para cumplir con la necesidad vocal. Entonces, como empieza a hablar más ronco,
y empieza a perder un poco la calidad, ¿qué hace Jairo? Aumenta la intensidad. Y no es que él lo piense, voy a aumentar la intensidad porque necesito mayor resistencia para una mejor coaptación glótica, para que salga un poco más limpio digamos, los armónicos y la cuestión. No está pensando en eso. De verdad que no hace ese análisis, ¿ya? Simplemente es como, hoy estoy más ronco, voy a tratar de hablar más fuerte para que me escuchen bien. ¿Sí? Entonces aumenta el esfuerzo para cumplir con la necesidad vocal. Este aumento de esfuerzo genera compensaciones musculares, ¿ya? Compensaciones de la dinámica de la fisiología de la fonación. Por lo tanto, y vuelvo a rescatar el concepto, aumenta la resistencia glótica, aumenta la presión subglótica, ya aumenta el débito, dura más el débito, pero es más corta la fase de coaptación, es mucho más larga, la fase de apertura es más corta, la diferencia de presión es demasiado rápida, ¿ya? El golpe que se produce luego de la succión es demasiado intenso. Por lo tanto, esas compensaciones el cuerpo las aprende y dice, ay, así es como tengo que aprender a fonar. Y está muy mal, y la laringe es súper buena para aprender. Así como para aprender lo malo, es buena para aprender lo bueno. Por lo tanto, uno no se demora tanto en sacar este tipo de disfonía. Y si usted se está demorando mucho, más allá de 10 sesiones, quiere decir que algo está pasando, que usted no está viendo, o su paciente no está haciendo la tarea en la casa, ¿ya? Genera estas compensaciones y las compensaciones hacen que baje aún más el rendimiento porque se inflama más la laringe, obviamente la mucosa genera mayor resistencia, mayor fricción, después la zona de la membrana basal tiene que empezar a producir mayor cantidad de proteínas para reemplazar todas las células que se están muriendo ya por el estrés de impacto que tiene a nivel de la superficie, ya del borde libre, digamos. También qué es lo que está pasando un poco más adentro a nivel del espacio de Rein, que se está generando mayor cantidad de proteínas, y estas proteínas son para poder aplacar un poco la colisión que se produce entre ambas cuerdas vocales, cosa que no impacte a la zona del ligamento ni del músculo, y por lo tanto esa inflamación, esa respuesta inflamatoria de las cuerdas vocales baja aún más el rendimiento. Y como baja aún más el rendimiento, ¿qué hace Jairo? Trata de hablar más fuerte para poder paliar con esta debilidad. ¿Y qué pasa ahí? Hace más compensaciones, entonces ahora la laringe no solamente genera un cierre isotónico, sino lo que va a hacer también es empezar a comprimir las bandas ventriculares para que se junten aún más las cuerdas vocales, para que no se escape nada del aire y todo se convierta en energía acústica. Malamente, porque obviamente está todo inflamado, pero no importa, la aprieta más y genera un patrón de tensión muscular tipo 2 y aprieta las bandas ventriculares. Y al apretar las bandas ventriculares genera mucha más tensión a nivel muscular, por supuesto que cierra más las cuerdas vocales, aumentó más la resistencia, aumentó más la presión subglótica, aumentó más la producción de proteínas que protegen frente al impacto de las cuerdas vocales al momento de la fonación, y así sucesivamente, hasta que Jairo la voz ya no le dio más. Y está difónico. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la autoevaluación de la voz. Existe un apartado dentro de la misma entrevista, la misma anamnesis, donde nosotros le preguntamos al usuario qué nota le pondría a su voz y por qué. Eso nos da una idea más o menos del grado de conformidad que tiene el paciente con su voz, y obviamente también nos va a indicar cómo hacen la adherencia a la terapia. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que le asigna a su voz un 3, y es un profesional de la voz, obviamente esa persona va a ser pero el mejor paciente de la vida. Se va a portar súper bien para poder tener una buena calidad vocal. Pero si tengo una persona que se pone un 6, tiene una voz súper disfónica y no le importa, obviamente es un pésimo predictor, ¿ya? Pero más allá de eso es importante saber el por qué le pone esa nota a su voz, ¿ya? A mí me ha pasado ver actores, sobre todo, que tienen voces bastante buenas, bastante buenas. Cuando uno dice voz normal, esas personas tenían una voz normal. Pero claro, para sus requerimientos todavía le faltaba un poquito más de potencia, pero era una voz así como súper normal.
con sus falencias, obviamente, que puede tener cualquier voz, un ataque vocal duro, por ejemplo, no sé, una extensión tonal a lo mejor un poquito más reducida, que son cosas así como que a una persona común y silvestre no le van a impactar en nada, pero un profesional de la voz obviamente que sí. Pero era una voz así hablada, impecable. Y se pone un 4. Y yo le digo, ¿por qué te pones esta nota? Me dice, porque ¿sabes qué? No tengo buena proyección vocal. Buena, porque para él eso es fundamental. Entonces, si tiene una voz que no logra proyectar adecuadamente, la mitad de su pega es la que puede hacer. Entonces, tiene una razón de hacer preguntas. Pero existe una manera también de ver la autoevaluación, a lo mejor viendo otros parámetros también. Entonces, dentro de las pautas de autoevaluación, existen un montón. Espéreme un ratito. ¿Qué pasa, hija? Ya. Existen muchas pautas de autoevaluación. Ya nos vamos a quedar con estas dos. ¿Ya? Una que es el índice de incapacidad vocal, el Voice Handicap Index. El BHI 30, existe la versión acortada de 10, pero a mí me gusta la de 30 porque me gusta preguntar hartas cosas. Y es una pauta tipo encuesta que puede realizar el usuario por sí mismo, ¿ya? Mientras está esperando en la consulta, para dar cuenta del impacto que tiene su desempeño vocal en diferentes aspectos de su vida diaria, ¿ya? O sea, vamos a ver cómo impacta su voz o las deficiencias de su voz en su vida, ¿sí? Esto, como les decía yo, lo puede responder solito el usuario o usted le puede pasar el cuestionario. Supongamos que está atendiendo un adulto mayor y las copias tienen una letra muy chiquita, ¿ya? Y el adulto mayor anda sin los lentes, entonces usted se lo puede preguntar fácilmente. O supongamos que le queda una copia de esa, solo una copia, y no la puede rayar porque tiene que llevarla a sacar fotocopia. Eso puede pasar. Entonces usted va anotando en otra hoja, ¿ya? O muchas cosas más que pueden suceder, ¿ya? Índice de síntomas del reflujo. Esta es fundamental. Es una pauta tipo, ya que es una pauta que está en unos estudios ya de Belafsky, que efectivamente tiene una sensibilidad altísima para detectar personas que tienen reflujo, el que se le llama el reflujo silencioso, que la persona no tiene idea que tiene reflujo. No tiene idea. ¿Ya? Entonces, una pauta tipo encuesta donde el usuario debe valorar la sintomatología tendiente a orientar sobre una posible presencia de reflujo. Me recuerdo una vez, no hace mucho, haber atendido a una chica que estudiaba teatro y esta chica difónica leve, ¿ya? El leve es como, el leve es ese tipo de disfonía que alguien que tiene muy buen oído o un fonoaudiólogo dice, está disfónica, porque es prácticamente imperceptible para todas las personas, ¿ya? Tiene que tener una persona muy buen oído y decirle, oye, ¿sabes que está ahí como media disfónica? ¿Ya? O tiene que ser un fonoaudiólogo que ya esté entrenado, o un otorrino, o un profesor de canto, etcétera, alguien que sea del área. ¿Ya? Era una disfonía leve y era ronca, era como así. No era aireada, no era así, era como así, una cosa así, pero obviamente súper leve. Y yo estaba con una interna en otra universidad y le digo, pásame la pauta del reflujo. Me dice, pero profe, si dijo que no tenía el reflujo, pásame la pauta del reflujo, así como piolita. Se la pasa, las puedes contestar, porfa. Ya la contesté y todo, y marcó alto el puntaje. Y esa chica era un screening que teníamos que mandar al otorrino. Ya, la mandamos al otorrino. Y adivinen qué tenía, reflujo. Por supuesto, ¿ya? Ahora, ¿qué jugó ahí a favor? Jugó a favor la expertise, el oído y todo, pero ahí está por qué uno no puede dejar de aplicar esto, porque uno no sabe si a la base de una pequeña disfonía, de una pequeña molestia de ronquera, puede estar un reflujo silente. Tenemos que evaluarlo, ¿ya?
porque a partir de eso también le podemos dar pautas de alimentación que impliquen que disminuyamos el reflujo de una manera bien natural. Obviamente después el otorrino lo va a ver, si es un reflujo muy terrible, le va a dar omeprazol, si no, igual lo va a mandar al gastroenterólogo, etcétera, etcétera. Entonces, el Voice Handicap Index, regresemos al otro, se separa en 3 aspectos: funcional, físico y emocional. Se gradúa de 0 a 4 en función de la severidad del compromiso en cada uno de los aspectos. Sus puntajes nos indican la gravedad del compromiso vocal para el sujeto. El leve va a ser de 0 a 30 puntos y puede ser leve o normal, ¿ya? Porque muchas veces las personas con voz normal nos responden 25 puntos y es como, tu voz es normal, ¿ya? Moderado, de 31 a 60 y severo 61 a 120. De hecho, hay una correlación que se hace del Voice Handicap Index con los diferentes tipos de disfonía y que habla sobre la correlación que se da también en este tipo de las patologías con este tipo de resultados. Ahí le puse un asterisco yo, porque sujetos que utilizan su voz como herramienta de trabajo pueden ser más sensibles a esta evaluación, por lo que darán puntajes elevados, o sea, de moderado, por ejemplo, en 35, 50 puntos, por ejemplo, aun cuando su rendimiento vocal sea cercano a lo normal. O sea, este paciente puede estar con una disfonía leve, que él la nota obviamente, pero como él trabaja con su voz, va a ser mucho más categórico y mucho más estricto al momento de evaluar su voz. Bueno, ¿qué preguntas se hacen o qué afirmaciones se hacen para poder evaluar esta escala de incapacidad vocal? En la parte funcional, la gente me oye con dificultad debido a mi voz, la gente no me entiende en sitios ruidosos, mi familia no me oye si la llamo desde el otro lado de la casa, uso el teléfono menos de lo que desearía, ya no porque no pueda hablar por teléfono, sino que es porque o no le entienden, no es porque no pueda físicamente, ¿no? ¿A qué me refiero? No es porque no tenga tiempo, ya no es porque no le guste hablar por teléfono, sino que simplemente su voz y el teléfono no funcionan. Tiendo a evitar las tertulias debido a mi voz, ¿ya? Esta es la traducción al español de España, por eso dice tertulias, pero debería decir como juntas sociales, eventos sociales, ¿ya? Hablo menos con mis amigos, vecinos y familiares debido a la voz. La gente me pide que repita lo que les digo. Mis problemas con la voz alteran mi vida personal y social. Me siento desplazado de las conversaciones por mi voz. Mi problema con la voz afecta al rendimiento laboral. Ahora, chiquillos, a lo mejor algunas de estas afirmaciones a ustedes les parecen un poco como exageradas, pero recuerden que es para todos los tipos de disfonía. No solamente una disfonía funcional o un actor que tiene un pequeño decremento en su calidad vocal, sino que estamos hablando de gente con parálisis, gente con alteraciones neurológicas, personas con cáncer, personas con unos pólipos gigantes que hacen unas voces totalmente quebradizas, inestables, ¿ya? Personas que tienen disfonías espasmódicas, que la voz se cierra y se quiebra. Entonces, una cosa así, ¿ya? Entonces, obviamente, si uno lo mira desde como uno ha quedado disfónico alguna vez en su vida, que es mínimo, y se aplica esto, es como, ay, pero ¿cómo me va a impedir juntarme con mis amigos? ¿Cómo me va a impedir tener una vida personal y social normal? Sí, chicos, pasa. En la parte física, noto perder aire cuando hablo, fundamental, hay un escape de aire, fundamental. Mi voz suena distinto a lo largo del día, lo preguntamos antes, ¿cierto? La gente me pregunta, ¿qué te pasa con la voz? Eso igual es fuerte. Bueno, por lo menos a mí como profe del área cuando me dicen, estás como resfriado, ¿no? Porque tienes la voz como rara, no es tu voz, y es como, sí, estoy resfriado, ¿ya? Obviamente la voz cuando uno está resfriado cambia, se pone, es que más que nada cambia el timbre, se pone como pastosita la cosa. Mi voz suena quebrada y seca. Siento que necesito tensar la garganta para producir la voz. Tremendo dato ahí. La calidad de mi voz es impredecible. Es que tremendo empezar a hablar y no saber cómo va a continuar la frase. Horrible. Trato de cambiar mi voz para que suene diferente. Me esfuerzo mucho para hablar. Mi voz empeora por la tarde. Excelente.
Mi voz se altera en mitad de una frase que tiene que ver, por ejemplo, con la impredecibilidad de la voz. Emocional. Estoy tenso en las conversaciones por mi voz. La gente parece irritada por mi voz. ¿Se imaginan les pasar algo así? Es triste. Yo sé que mi voz es irritante, pero a mí no me importa. Pero imagínense que a alguien sí le importe. Terrible. Creo que la gente no comprende mi problema con la voz. O sea, ¿cómo le explicas a otro y que se ponga en tus zapatos de que tu voz es así, que no puede cambiar? Porque tienes algo ahí, tienes que hacer algo al respecto, pero por ti mismo no puedes, ¿vale? Hey. Mi voz me molesta, cuático. Existe, no es la Inés Bustos, no es la Inés Bustos, es la otra, ay, se me olvidó el nombre. Ya, pero existe una fonoaudióloga, cuando me acuerdo se los digo, que habla sobre la psicodinámica de la voz, y su esposo, que es psicólogo, habla de la psicología de la voz y comentan un poco de la imagen vocal propia y lo importante que es la imagen vocal propia. A lo mejor para uno no es tan importante, pero hay personas que les impacta, y sobre todo a las personas transgénero. ¿Ya? Para las personas transgénero, tener una voz que no es concordante con su imagen corporal que ya han cultivado, con su personalidad, con quienes ellos son, tener una voz disonante es tremendo, tremendo, es súper fuerte, ¿ya? Por lo tanto, estos aspectos emocionales son fundamentales de trabajar, y por lo tanto también hay que trabajar de manera de poder lograr una voz lo más cercana a lo que ellos o ellas quieran. Progreso menos debido a mi voz. Sí, esto puede pasar, y se refiere a progresos no solamente del orden laboral, sino que también relacional, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que tienen muy fea voz, que igual es como raro que a alguien le afecte, pero ya, puede pasar. Pero hay gente que progresa menos en el ámbito laboral, por ejemplo, porque les da vergüenza hablar por la voz que tienen, ¿ya? O porque la gente se ríe, entonces como que se achunchan y se van para adentro, y no quieren hablar en las reuniones, etc. Pasa harto también con la gente con disfemia. Pero también ocurre en las relaciones interpersonales. Les cuesta de repente tener pareja o conseguir una pareja nueva, les cuesta generar un nuevo grupo de amigos, ya, porque como tienen tanta vergüenza, no pueden progresar en otras áreas de su vida porque sienten vergüenza de su propia voz. Mi voz me hace sentir cierta minusvalía. Me siento contrariado cuando me pidan que repita lo que digo, o que me piden que repita lo que he dicho. Ya, sí, debe ser bastante frustrante si uno se lo preguntan a cada rato. Me siento avergonzado cuando me pidan que repita lo que digo. Ya, una cosa es sentirse contrariado, así como complicado, y la otra es avergonzado, son cosas diferentes. Mi voz me hace sentir incompetente. Qué fuerte, súper fuerte. Estoy avergonzado de mi problema de voz. Aquí necesitamos al psicólogo de cabecera, que nosotros desde ahora, chiquillos, les recomiendo que se hagan amigos los cabros de psicología. Digo, chiquillas y chiquillos, ya, para que empiecen a conseguirse un partner de trabajo. Índice de síntomas del reflujo, ya, esta es la otra pauta que yo les comentaba, y que dice así: durante el mes pasado, o sea, hace nada, ¿cómo lo afectaron los siguientes problemas? Ya, 0 es no molesto y 5 muy, muy molesto, ya. 13 puntos es considerado, o sea, mayor a 13 puntos es considerado anormal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, háganlo ustedes. Disfonía u otro problema con su voz, carraspera, presencia de moco excesivo en su garganta o goteo retronasal. Goteo retronasal es descarga posterior. Yo siento que algo me cae suavemente y babosamente por mi pared posterior faríngea, y yo trago y siento un gluk que baja por mí, directamente por mi epiglotis, y se cuela por mis senos piriformes. Dificultad para deglutir alimentos líquidos o pastillas. Tos después de comer o acostarse, clásicos de siempre. Sensación de ahogo o atragantamiento, tos ocasional o accesos de tos, clásicos de siempre. Sensación de taco o aguja en su garganta, y también es bastante común.
Quemadura retroesternal, ya detrás del esternón, dolor en el pecho, indigestión y agrieras o agruras, ya amargura, ¿ya? Eso es indicador del reflujo a nivel del esfínter esofágico inferior. Eso, chicos, es cuanto les quería comentar el día de hoy. Van a estar ahí disponibles tanto la clase como unas lecturas que son complementarias a la clase, que por supuesto tienen que leer para que vayan preparando ya todos sus conocimientos respecto a lo que corresponde a la evaluación y la entrevista.